Buenas. Listo, ahora sí, bueno, entonces bienvenidos a todos los que prendieron por ahí la cámara. Hola, ¿cómo están? Paula, Ofelia, ¿cómo estás? Paloma, Silvana, por ahí que los veo, bienvenidos. Federico, hermanito, un abrazo. Olguita, ¿qué más? Joana también. Excelente, excelente por ahí a todos los que veo de la comunidad, bienvenidos. Y pues nada, entonces como les explicaba, les voy a hablar mucho acerca de cómo es que uno puede realmente empezar una transformación de fondo en su vida, porque siento que muchas de las cosas que, que he visto, digamos, en mis alumnos de los programas y demás, es como que está pasando algo y es que en los programas siempre digamos que tenemos dos perfiles de alumnos. Tenemos un alumno que es súper juicioso, súper aplicado, hace todos los módulos, hace todas las tareas, hace todo en orden, es súper crack y esos son digamos como que los principales casos de éxito, ¿no? Pues pucha, Samir, transformé, manifesté abundancia, un nuevo empleo, compré una propiedad, bueno, los casos que digamos son los que casi siempre vemos en los videos de los testimonios. Sin embargo, me he dado cuenta que hay algunos otros alumnos como que arrancan con mucha emoción, voy a hacer esto y como que hacen uno o dos módulos, lo dejan, vuelven a lo mismo y al final como que se les vuelve un tema muy emocional, pero luego como que no hay un cambio de fondo o de raíz y como que vuelven inconscientemente a lo mismo, ¿cierto? Entonces como que viendo esto de mis alumnos y todo, pues qué chimba que todos fueran casos de éxito, qué bacano que todos fueran superjuiciosos, aplicados y empezaran, digamos que a transformar su vida. Sin embargo, entiendo mucho los estudiantes que no han sido tan juiciosos porque yo también fui así. Yo también era mucho de comprar un programa, comprar otro programa y empezar y dejarlo ahí y empezar y dejarlo ahí y como que por eso no tenía tanto resultado. Entonces, esto nuevo que les quiero explicar sí es algo que cuando uno aprende a sanar y a transformar, sí es algo que de raíz puede generar un cambio muy trascendental en nuestra vida. Porque aquí ya digamos que cuando entramos a trabajar con la creencia subconsciente, sí ya es algo que va muy a fondo. Entonces, les preparé una clase para enseñarles un poco este tema y digamos que también al final les voy a explicar un poco de este nuevo programa que lancé, que digamos viene siendo otro formato, ¿cierto? Ya no es como un programa que tiene unos módulos y que cada uno tiene que hacerlo, no, sino que ya es un tema súper personalizado como para llegar como a apoyar a una persona en un proceso de transformación real. Entonces, pues les voy a explicar un poco digamos que lo hice aquí por Zoom para que sea como más cercano. Si tienen dudas, preguntas, pueden levantar la mano, pueden preguntar por acá por el chat. Yo les doy la palabra, si quieren abrir su cámara, preguntar, todo bien. La idea es que seamos aquí como cercanos. Acuérdense siempre que no hay preguntas bobas, hay bobos que no preguntan, así que con toda confianza, aquí nadie va a juzgar, nadie va a opinar, no va a decir, ay no, qué pregunta tan boba. No sé, todos estamos aquí con las mismas ganas de aprender, de mejorar, así que todo bien con las preguntas. Y nada, vamos a arrancar entonces con esta clase de hoy. Entonces, miren, bueno, para los que de pronto no me conocen y de pronto apenas como que vieron por Instagram y terminaron aquí en esta clase, bueno, mi nombre es Amir Ramen, yo tengo un don, nací con un don que a mí me permite leer muy bien el alma de las personas e identificar en dónde están las heridas de su alma. Eso es algo que yo heredé de mi mamá tiene el mismo don, ella también se puede comunicar con los ángeles, con dimensiones superiores y bueno, digamos que mi entorno, mi crianza fue muy asociado a todo este tema medio holístico, místico. Yo digamos que bueno, mi don lo vine a reconocer ya grande, antes de meterme full en este tema. Monté mi primer emprendimiento con 25 años. Bueno, estudié administración de empresas, me gradué, trabajé en una empresa multinacional, fui empleado 2 años, no me gustó, me cansé, dije, bueno, voy a emprender, monté un restaurante en Bogotá, pedí un montón de plata prestada a bancos, a familiares, reuní plata, vendí el carro, lo metí todo en un restaurante y le pegué. Me fue súper bien, gracias a Dios, mejor dicho, la abundancia y yo con 25 años pues me creía pues el papá de los pollitos porque me estaba yendo muy bien. ¿Qué pasó? Digamos que sí, tuvimos una facturación muy grande, hicimos más de 1.800 millones de pesos en 17 meses con el restaurante, pero luego, por mi falta de responsabilidad, por creerme, pues, se me creció el ego, pues, tan pequeño y la bobada, y entonces, ¿qué hizo la vida? Por mi falta de responsabilidad, me quebré antecitos de pandemia, literal, el administrador que tenía
no hacía unos pagos, falsificaba unas cosas, desafortunadamente unos robos y quedé en una deuda como 250 millones de pesos, comenzando pandemia. Ese fue un punto de quiebre en mi vida, eso me lleva a mí a experimentar una depresión y ahí digamos que me fui al carajo. En esa depresión como que dije, bueno, tengo que recuperar mi vida, empecé a conectarme otra vez con mi don, con mis ángeles, con todo este tema de la meditación, la conciencia, sanar, levanté la mano, empecé a tener, digamos que pensamientos suicidas, muy feo, tal, fui a terapia, hice cualquier cantidad de terapia, de ángeles, de bioenergéticos, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, y ahí como que empecé a recuperar mi vida. Y que en el proceso de recuperar mi vida, una amiga me vino como a pedir un consejo, ayuda, hicimos un live, compartimos, y ahí me di cuenta que era bueno ayudando a la gente. Y ahí empecé en el servicio, a ayudar uno a uno, y eso digamos que se fue expandiendo hasta que ya digamos 4 años después, pues he ayudado a más de 1.500 personas en sesiones uno a uno. Tengo ya digamos más de 4.500 alumnos en los diferentes programas y he creado digamos que 9 talleres. ¿Por qué les doy un poquito de la información? Porque quiero que sepan que lo que viene a continuación es un gran análisis de todo lo que he podido ayudar a las personas, porque les voy a hablar de problemas comunes en los seres humanos, de soluciones comunes, porque digamos que es digamos que ya muy acertado de todo lo que he podido guiar, ayudar a las personas. Entonces, ¿qué pasó? Todo esto que yo descubrí, lo que les voy a explicar a continuación, pues yo lo descubrí a las malas, ¿cierto? De la forma más difícil, con esa quiebra, con esa depresión. Y digamos que la idea de que ustedes puedan aprender todo esto aquí, pues es que ustedes lo van a aprender de la forma fácil, ¿cierto? Gracias a Dios no les ha pasado algo así tan fuerte, bueno, no sé en el fondo a todos, pero como lo que a mí me pasó, pero les voy a explicar muy bien qué fue lo que yo empecé a trabajar en mí para eventualmente poder recuperar mi vida, mis finanzas y digamos que salir adelante. Entonces, ¿qué es lo principal? Y aquí digamos que es muy importante que si usted está aquí en esta clase, es como para que usted sea muy honesto con su propio ser y de todas estas problemáticas que yo le voy a explicar, usted como que tenga esa humildad de agachar la cabeza y decir, uy, parce, creo que con esta me identifico, creo que tengo que trabajar esto en mí, porque es muy importante que para que nosotros podamos sanar, el primer paso es que lo podamos aceptar, ¿cierto? Es como que usted diga, oiga, sí, tengo que trabajar esto, porque muchas veces no sanamos porque nuestro ego ni siquiera nos deja ver nuestras propias heridas y nuestras propias cosas. Listo, entonces es muy importante que estemos como en esa energía. Entonces, después de atender a estas 1.500 personas que les digo en programas uno a uno y todo el tema, me di cuenta que los seres humanos casi siempre, la gran mayoría de problemas que representan en su vida están enfocadas en estas 6 áreas. Una grandísima mayoría, yo podría hablar de un 90% de seres humanos, tienen algún tipo de herida, problema, falencia o cosa en su núcleo. Hubo algo en la crianza, de pronto un papá agresivo, de pronto un papá ausente, de pronto algo, algún rollo en la infancia. Eso es muy común. Heridas y temas con el núcleo papá o mamá. Segundo, muchos seres humanos que de pronto se sienten bien en otras áreas, ¡pum!, pasa un tema de salud o un tema de energía vital. Entonces, es algo también súper común. Otro gran espectro, digamos que de todo este tema de las heridas de los seres humanos es todo el tema de relaciones, amistades o amor, ¿cierto? Es un tema súper crítico con las personas. Por ahí nos dicen que sí, las heridas de infancia, correcto, Paloma, sí es, hay bastante tema ahí. Otro gran problema es todo lo que es la ansiedad. Pucha, una cantidad de personas que me llegan con temas de ansiedad. Y literal, yo lo viví. Ya les explico un poquito acerca de yo cómo viví la ansiedad. Entonces la ansiedad pues es muy teso porque la ansiedad de siempre uno estar imaginándose el peor escenario posible, entonces es horrible porque entonces uno va a tomar una decisión y la mente es, no, y entonces si no puedo, y si me quiebro, y si no sé qué, y si y eso es horrible vivir con esos escenarios negativos y es súper teso porque si uno no aprende a vivir acá en presencia, por más que uno haga 1.000 terapias y muchas cosas, o sea, es muy jodido que le puedas ganar a la mente, porque es que la mente es un pensamiento casi que automático, ¿cierto? Por ahí nos dice Karina que le pasa eso y que no puede tomar una decisión por el miedo, literal. Entonces, es literalmente eso, como que muchas veces la ansiedad lo que hace es que finalmente nos termina abrumando tanto que nos genera un miedo, que el miedo suele paralizar. Otro gran, digamos que tema es el tema del trabajo y el dinero, ¿cierto? Acá digamos que muchos seres humanos
tienen muchas heridas con el tema de la abundancia. Entonces hay una grandísima cantidad de seres, yo también lo tengo y lo estoy trabajando en mí, y es esos famosos techos de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? Es como que tú puedes tener una programación instalada que para ti lo máximo que te puedes ganar es X valor. Ejemplo, si están en Colombia, que tú puedes tener una programación que diga que tu máximo es ganarte 3 millones. O si estás en Estados Unidos, algo que diga que tu máximo es ganarte $2.000. Y si tú no reprogramas esto, ¿qué sucede? Que tú te puedes ganar 5 millones de más, $2.000 de más. Tu mente subconsciente lo que va a hacer es que va a hacer gastarte ese dinero de más para que vuelvas y quedes en tu programación. Eso se ajusta automáticamente. Entonces, eso es súper teso, porque, pucha, ¿cómo carajos crece uno si esa vaina está ahí siempre? Por eso se llama el termostato financiero. De eso también les voy a hablar un poquito adelante, que es muy importante y eso hay que trabajarlo full. Y el otro tema, la sexta área de donde veo que están las heridas más grandes de los seres humanos, es en el tema del propósito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, hay muchas personas, y a mí también me pasó, digamos, que cuando estaba siendo empleado ahí en esa empresa, y como que yo decía, pero parce, no entiendo, o sea, la vida es camellar y camellar y camellar para pagar la tarjeta y para pagar las cosas, como que no entendía, ¿cierto? Entonces, como que veo que hay muchos seres humanos que están es en el tema del propósito, como que realmente no se hallan, como que realmente dicen, bueno, pero uno camella para qué. Entonces, lo ideal es como que encontrar muy bien, oiga, bacano hacer algo que a mí me guste, que me llene y que por hacer eso, pues reciba, digamos, que el dinero, que eso ya, digamos, sería como poder vivir en propósito, que eso pues es muy llenador y es muy bacano y es como, digamos, que una meta. Entonces, como a forma general, obviamente pues hay miles de otras cosas más, abusos, bueno, hay muchas otras cosas, pero como en términos generales, esto puede ser un poco como en donde todos los seres humanos podemos tener cierto tipo de heridas, falencias y cosas, listo. Entonces, ahora, ¿qué es muy importante? Yo resumí esto, ¿cierto? De todo mi análisis y entendí algo y es que existen tres razones principales, y eso ustedes tienen que anotarlo, por las cuales la vida de los seres humanos no cambia, literalmente. Tres razones por las cuales la vida no cambia, por las cuales siempre se repiten patrones, por las cuales no se avanza, por las cuales uno se siente estancado. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son estas tres? Por ahí dice Laura, vivir para sobrevivir el día a día. Exacto, ¿no? La idea es poder vivir en propósito más bacano. Por ahí Mariana dice, eso es cierto, suele suceder cuando tenemos algún ascenso laboral y por ende económico. Ajá, literal. Si se vive abusos sexuales en la adolescencia, afectan qué hago, salud, dinero o pareja. Puede afectar en un tema de dinero, puede afectar mucho porque es un tema de seguridad y en el tema de relaciones también. ¿Listo? Entonces, vamos con las tres razones principales. Miren, una de las principales razones por las cuales no cambia la vida, no avanzamos, es por las heridas, que es una realidad que todos los seres humanos tenemos cualquier tipo de herida. Todos tenemos maleta, todos llevamos un bagaje, todos tenemos algún tipo de herida. Estas heridas, ¿cierto? Se han generado en diferentes edades, por diferentes entornos, personas o situaciones, ¿cierto? ¿Cómo se genera una herida en un ser humano? Una herida la genera cualquier suceso que nosotros hayamos vivido, que haya sido un momento a nivel emocional, que haya sido difícil. Algo que a nivel emocional fue como, uy, qué fuerte esto. Y eso inmediatamente genera trauma. Y si genera trauma, deja una herida abierta en el ser humano, ¿cierto? Entonces, ese es como principalmente comprender el cómo se genera la herida. Ya vamos a ver un poco cuáles son los tipos de heridas que existen. Lo segundo, que es la razón principal por la cual la vida no cambia, es por el cierre de ciclos. ¿Qué sucede? Miren, nadie nos enseña cómo cerrar un ciclo. Nadie. Entonces, ¿qué sucede? Que a nosotros nos pasan cosas como, por ejemplo, tu pareja te traicionó y terminaron, un amigo te estafó en un dinero y entonces dejaron de ser amigos, una persona te falló, lo que sea. Y todas esas situaciones que son traumáticas, que son fuertes y dolorosas, siempre se tiene que hacer un proceso consciente para cerrar los ciclos. ¿Y cuál es la cagada? Qué pena que lo diga así, pues que nadie nos ha enseñado eso.
Entonces, tenemos una cantidad de ciclos abiertos en nuestra vida, de muchas perspectivas, de muchas áreas, y muchas veces esa cantidad de ciclos abiertos son lo que no nos permite más adelante manifestar cosas nuevas, generar cosas nuevas, sostener abundancia nueva. Porque haz de cuenta que tú tienes 5 ciclos abiertos, entonces tienes como 5 fugas de energía, y te llega, digamos que una oportunidad para ganarte un buen negocio grande, y tú llegas súper emocionado y parece que te va a cerrar y ¡uf! Se desbarata. ¿Por qué? Porque no tienes aquí una base sólida que pueda sostener esta energía nueva. ¿Por qué? Porque tienes un montón de ciclos abiertos y de cosas. Entonces es muy importante comprender esta dinámica de por qué es tan importante cerrar ciclos, porque nosotros a nivel energético tenemos que estar full acá en presencia para que podamos sostener cosas nuevas, para que podamos sostener un nuevo nivel de conciencia, para que podamos sostener una nueva mentalidad, ¿cierto? Entonces, si uno está todavía enredado en el pasado, con rencores, con cosas, con rayes, es muy jodido, digamos que, poder, digamos que generar algo nuevo acá. Por acá hay algunas preguntitas. Estoy bloqueada con el propósito, no sé cómo descubrirlo. Ahorita vamos a ver un poquito más del propósito. No es tan sencillo como de decir así en un momentico el propósito, cómo se descubre, sino es un trabajo que hay que hacer, pero sí se llega a descubrir. Muy cierto, los problemas de la niñez afectan muchísimo. Así es. ¿Qué ejemplos habrían de ciclos abiertos? Listo, excelente pregunta esa, Silvana, me gusta. Un ejemplo de un ciclo abierto, por ejemplo, a mí lo que me pasó con la quiebra económica, que el administrador me robó el dinero y no sé qué, y ta, ta, ta. Si yo no me hubiera puesto a hacer un trabajo de sanar con el man, de enviar amor, de reconocer mis heridas y demás, yo simplemente me hubiera quedado odiándolo y detestándolo, con el rencor. Eso se volvería un ciclo abierto en mi vida. Y si yo me quedo con ese rencor, cuando uno carga rencor en su alma, es como si uno se pusiera unas pesas en los pies. Es muy jodido que vos puedas manifestar adelante abundancia y cosas bacanas si cargas rencor, eso no te deja avanzar. Eso es jodidísimo, cargar el rencor, literal es andar con pesas y es andar en una energía súper densa. Entonces, claro, lo que a mí me tocó hacer fue hacerle un proceso de cierre, que ya ahorita les explico un poquito. Eso es un ejemplo de un ciclo abierto. Entonces pasa con relaciones, pasa con negocios, con amigos, con muchas cosas. Entonces es muy importante que aprendamos a cerrar ciclos. Y la tercera razón por la cual muchas veces la vida no cambia es, digamos que, por la gran cantidad de creencias limitantes y programaciones que podemos tener instaladas de manera inconsciente, o sea, en la mente subconsciente. Ya les voy a explicar muy bien cómo funciona esto, ¿cierto? Entonces, esas son como las 3 razones principales en donde se abarca el por qué mi vida no cambia, por qué no mejora esto, por qué sigo en lo mismo de lo mismo. ¿Listo? Entonces, ya ahorita vamos a entrar a fondo con el tema de las creencias. Entonces, primero vamos a hablar de las heridas. Entonces, voy a borrar por aquí que hay como unas rayitas. Listo. Entonces, hablemos un poquito de las heridas. Entonces, ¿cómo se reprograma el subconsciente? Hipnosis. Hay muchas técnicas, ahorita vamos a ver algo. Entonces, en las heridas de la vida de los seres humanos, yo las resumí en estas. Para mí, aquí casi que abarca todo. Vamos a ver una por una y las vamos a ver ahora en un diagrama a fondo para comprender desde dónde se van generando este tipo de heridas y cuáles son cada una de sus consecuencias. ¿Listo? Entonces, vamos uno por uno y vamos a ver el diagrama para que comprendamos cada una de estas heridas, dónde se da, cómo se da y explicárselas de la mejor manera. Entonces, voy a compartirles por aquí. Me toca compartir mi pantalla. Voy a poner por aquí compartir pantalla. Y les voy a compartir un diagrama para que lo veamos juntos. Este diagrama es súper, súper potente. Dios, no los veo. A ver, yo cierro. Ahora sí, ya los veo por aquí. Listo. Ahí ustedes están viendo bien. ¿Me puede alguien confirmar de pronto que tenga la cámara prendida? Si ven el diagrama bien. ¿Sí? Listo. De una, gracias. Entonces, miren. Ahorita mientras veo el diagrama no estoy viendo el chat. Entonces, si tienen dudas o preguntas, las van dejando. Y tan pronto acabemos de ver todo el diagrama, les contesto. Entonces, miren. Esto es muy, muy, muy importante que lo entiendan y es que
La vida de los seres humanos, desde mi comprensión, desde mi análisis, se divide en tres entornos principalmente. El primer entorno, que es donde nosotros recibimos las primeras heridas, viene siendo el entorno del núcleo. ¿Qué hace parte de tu núcleo? Pues papá, mamá y hermanos, o si en tu caso, por ejemplo, tuviste una crianza con tu abuelita, pues tu abuelita, ¿cierto? Lo más cercano. Este primer entorno genera en nosotros heridas. Ahorita vamos a hablar de esta parte que es la de las programaciones. Por ahora vamos a hablar de las heridas. Pero entonces este primer entorno genera, ¿cierto? Cierto tipo de heridas en nosotros y cuáles son sus consecuencias. Entonces, la primera herida, ¿cierto? Que se puede generar en la crianza puede ser el maltrato físico o verbal, ¿cierto? ¿Qué sucede? Es muy teso cuando tuvimos este tipo de crianzas con los papás bravos, groseros, cuando le daban correa a uno, una cosa, la otra, agresión. Y digamos que puede ser una de las heridas más fuertes del ser humano, porque es una herida que genera demasiado cuestionamiento a muy temprana edad, como por ejemplo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mis papás me golpean tanto? ¿Será que yo me merezco esto? O sea, empieza a generar unos rayos bastante profundos desde una edad muy temprana. Ahora, ¿qué sucede con este tema de las heridas de maltrato físico y verbal? Que las consecuencias de tener estas heridas de infancia de maltrato físico y verbal son el resentimiento, la ira y una sensación de victimización constante. Y obviamente genera que la persona cuando crece no suele resolver los conflictos de una manera saludable. Por eso es que muchas de estas personas que hoy en día son agresivas es pues porque recibieron mucha agresión de pequeños. Ahora, hay algo que les explico aquí porque esto yo lo veo muchísimo en mis sesiones personalizadas y es que hay mucha gente que le cuesta perdonar a los papás que fueron agresivos con ellos. Hay que comprender algo y es que muy probablemente si sus papás fueron agresivos con ustedes es porque ellos también recibieron una crianza agresiva, con maltrato, con dolor, con lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que integrar ya uno en este momento de la vida? Porque hay que hacer un proceso de sanación, es comprender que tus papás hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían disponible en ese momento. Eso es lo único que uno tiene que pensar y entrar en un nivel de aceptación para poder sanar, porque es muy, muy importante sanar con el núcleo. Y ahorita vamos a ver. Veamos la segunda herida, la herida del abandono. ¿Qué consecuencia genera la herida del abandono? El miedo a ser constantemente abandonado y una gran dificultad para confiar en los demás. Cualquier persona que tuvo un abandono en su crianza, es muy probable que le haya costado muchísimo relacionarse a nivel amoroso con las personas, porque siempre está con ese miedo a me van a dejar, me van a hacer no sé qué, me van a terminar. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona casi siempre suele entrar en una, como en una perspectiva de complacer al otro al máximo e incluso muchas veces permitir cosas del otro que ni siquiera debería permitir. O sea, muchas veces como que se pone en un segundo lugar y permite que los demás pasen por encima suyo. Esas son consecuencias de tener este tipo de herida de abandono. Veamos la tercera, que es la herida del rechazo. La herida del rechazo lo que tiene como consecuencia en la vida del ser humano es una falta de valía y una dificultad para establecer relaciones. Claro, si a ti de pequeño te rechazaban y un rechazo no quiere decir que tus papás te hicieran bullying o fueran así, pero puede decir simplemente que tú venías pequeño súper feliz porque habías hecho un dibujo y llegabas a tu papá y le decías, ah, mira este dibujo que te hice. Y tu papá te decía, ay, ahora que estoy ocupado. O sea, entonces, puff, de una eso es un rechazo. Entonces tú vas creciendo con esa huella de no valgo mucho, no valgo nada porque ni siquiera para mi papá que es, o para mi mamá que es lo más importante en la vida de un niño, ni siquiera se representa ese valor, o sea, ni siquiera se representa como que realmente importa. Entonces, eso es una consecuencia bastante tesa que hay que trabajar también, la huella del rechazo. Y luego tenemos la otra, que es la humillación, la herida de la humillación. Y digamos que pues a los que le tocó tener una crianza difícil, tesa, con papás que eran groseros, hirientes, que humillaban a sus hijos,
pues obviamente esa consecuencia es crecer con una muy baja autoestima y eso genera también que se despierte una parte muy oscura como de venganza y también entra un poco en la perspectiva de ser muy sumiso, pero como pasivo-agresivo. Es como esa persona que a veces se deja, pero a veces explota. A veces todo bien, a veces ¡ruah! Sale así como su parte más oscura. Esas son, digamos que, las heridas más comunes en casi la gran mayoría de seres humanos de su primer entorno, que viene siendo crianza aquí, papá y mamá. Eh, Voy a volver aquí al chat. Ah, no, no lo puedo ver mientras. Bueno, voy a volver por acá. Vamos con el segundo entorno entonces. El segundo entorno donde se generan heridas es el entorno donde son los amigos, los familiares y los profesores. Normalmente podríamos decir de los 7 a los 25 años, donde qué heridas ocurren. Ya acá digamos que como empieza el tema de las relaciones, los novios, las novias y el tema de los amigos, se puede generar la herida de la traición amorosa o de la traición de la amistad. ¿Qué produce esa herida en el ser humano? Inmediatamente una pérdida de confianza, una gran cantidad de inseguridades y miedos. En mi caso, yo experimenté eso. A mí una de mis primeras novias chiquito me falló y eso me volvió un hombre súper inseguro, súper celoso, súper loco, o sea, horrible. Entonces, esa herida, digamos que genera eso. Ya digamos como que te cuesta confiar en la gente, te cuesta confiar en el amor, te rayas con el amor, entonces es una herida que hay que trabajar full para que pues poder cambiar la realidad más adelante. También tenemos obviamente la herida del rechazo, aquí pues en las personas que se vive el bullying, el rechazo de los amigos y demás, y pues obviamente la misma consecuencia, una baja autoestima, sentimientos de vergüenza, tendencias a ser sumiso y pasivo-agresivo. Y también tenemos otra, que está súper tesa, que es la herida de la anulación. ¿Qué es la herida de la anulación? Y esto es para las personas que, por ejemplo, han experimentado relaciones con narcisistas. ¿Cuál es la relación con el narcisista? El narcisista es el típico hombre o mujer que siempre tiene la razón de todo, que todo es como él dice. Entonces es un hombre que casi siempre está anulando los sentimientos de la otra persona o en una mujer. Entonces, por ejemplo, se ve un poco más en los hombres el narcisismo, que entonces llega, te pasó a ti algo como mujer y tú quieres contarlo porque fue algo que te afectó y el man llega y te dice, ay, esas bobadas, eso no es nada, ay, ya, todo bien, relájate. Y es como que, uff, o sea, estás anulando la emoción. O sea, ni siquiera estás permitiendo que ella sienta y se exprese. Ese tipo de narcisista siempre voltea las cosas, es súper manipulador y siempre termina volteando la arepa hacia la otra persona. Eso que hace, ¿cierto? Que es una herida que también se conoce como limitaciones. Eso lo que genera es que tú te vuelvas una persona que te cuesta demasiado ya después expresar tus emociones porque existe un miedo a ser juzgado. Existe ese miedo a que te digan, ay, qué bobada, ay, cállese, ay, no sé qué, porque esa, digamos que experiencia con ese narcisista o esa persona que anula siempre, incluso a veces también son los mismos papás, eh, genera esa huella y esa consecuencia. Y la tercera, el tercer entorno, donde ya digamos que se ven otro tipo de heridas, que ya viene siendo un poco, digamos que de los 25 a los 70 años, es cuando empezamos a ver las heridas en los entornos de oficina, compañeros, empleados, ya es como un poco más en este entorno, donde primero hay una herida súper grande de merecimiento. Esta herida de merecimiento tiene una de las consecuencias más difíciles y es que cuando tú no te sientes merecedor de las cosas, eso inmediatamente hace que bloquees la abundancia y la capacidad para recibir. ¿Y por qué pasa, digamos que aquí esta programación? Porque cometemos un error que viene realmente de una creencia instalada, que ahorita les explico, pero es como que creemos, porque venimos con unas creencias de que las cosas, como por ejemplo, me merezco las cosas cuando me esfuerzo demasiado y cuando sacrifico por conseguir las cosas. Entonces, muchas veces asociamos el merecimiento a trabajar muy fuerte, a sacrificarme, a no sé qué. Y si tú de pronto estás en un momento de tu vida donde tu trabajo es chill, es tranquilo, trabajas digitalmente, haces algo más
más light y no tienes que matarte, entonces muchas veces no te sientes merecedor de grandes cosas. Y si tú no te sientes merecedor, es muy jodido que la rompas, que te billetes, que te lleguen buenos negocios, dineros grandes, porque tu merecimiento está condicionado a la programación del esfuerzo. Entonces, eso es algo súper importante que uno ya, digamos, de los 25 para arriba, tiene que como que asumir con responsabilidad, decir, oiga, venga, tengo que trabajar en esto, si de verdad quiero romperla, si de verdad quiero llegar a otro lado. Entonces, esa del merecimiento es bastante importante. Luego tenemos aquí la herida de lo que es la frustración laboral o la falta de propósito. Un poco lo que hablábamos ahora, muchas personas que atiendo y que puedo ayudar en los procesos personalizados llegan al punto donde, Sammy, o sea, pues trabajo y sí, y pues gano bien, pero pues no sé, me siento desconectado, como que sí, trabajo y trabajo en una empresa y hago esto, pero como que no siento mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se entra en esa frustración laboral, en eso, es como si a ti te desconectaran de la vida. Entonces, es como que entras como a ser un robotcito que trabaja, gana su salario, hace sus cosas, pero como que cero conexión con la vida. Entonces, eso como que poco a poco empieza a apagar al ser humano hasta que luego están en un punto ya como en depre, que se fueron apagando tanto y como que entraron a una depresión ni siquiera sabiéndolo. ¿Por qué? Porque hay una desconexión, porque no hay propósito en el tema laboral. Y ojo, no quiero decir que la única manera de encontrar propósito en el trabajo sea emprender, porque no. Por ejemplo, mi papá es empresario y allá tiene y y ahí está su propósito, trabajando ahí en la compañía, en la vaina. O sea, no quiere decir eso. Tengo varios amigos que les gusta trabajar en multinacional y se sienten una chimba, son felices en sus cargos, se sienten en propósito y todo bien. O sea, no es como en lo que hagas, sino es cómo lo hagas, desde qué punto lo hagas, el tema de la conexión ahí con el propósito. Tenemos otra herida, que es cuando te empiezas a sentir súper explotado, ¿cierto? Cuando sientes que en tu trabajo es súper agotador, es súper fuerte, súper crudo, es demasiado desgastante. Ahí digamos que sentimos eso súper fuerte. Entonces esa consecuencia es que te empieza a llenar de mucho rencor, de muchas cargas, porque te empiezas a tragar todas las emociones, porque no puedes, digamos, como que mandar a tu jefe al carajo, no puedes como que expresarlo todo full, entonces te vas tragando una, dos, tres, te vas tragando, hasta que ya llega un punto donde otra vez eso te manda para abajo y estallas en una depre, estallas en bueno, un cortocircuito feo, en un estado de pánico. Hay muchas maneras en las que un ser cuando ya está demasiado saturado, pueden pasar. Y lo otro es, digamos que la herida de los miedos económicos. Esta herida, pues claramente lo que ya genera en el ser humano es una parálisis. ¿Cuál es la parálisis? Es la parálisis del miedo, que literalmente te da tanto, o sea, estás con tanto miedo del tema del dinero que quieres hacer algo y quieres hacer una cosa y la otra y tienes miles de ideas y voy a montar esto y lo otro. Y cuando es momento de accionar, de hacerlo, no haces un carajo. ¿Por qué? Porque tienes una herida ahí muy importante de sanar. Entonces, esto son las principales heridas de los seres humanos en un gran diagrama que yo he hecho, pues, de todo lo que he podido guiar y ayudar. Voy a volver por acá a ver si hay preguntas hasta aquí de este pedazo y ya volvemos al diagrama. Voy a ver por aquí en el chat, a ver si hay preguntitas. Por aquí dice bien, yo sentía rechazo porque mis papás preferían a mi hermano mayor, él era perfecto, súper común, Karina, esa herida hay que trabajarla full. ¿Cómo sanó las heridas que le causé a mi hija inconscientemente si tiene recién 9 años? No te preocupes, primero hay que no sentir culpa, hay que tener un estado de aceptación porque simplemente no tenías la información y luego hay que hacer un trabajo, obviamente, con ella. De sanación y de reprogramación. Mi primer novio también me traicionó, herida de traición. Samir, me estás describiendo. ¿Cómo se sana todo eso? Wow, súper bien explicado y claro, en donde haces esos diagramas, me encantó. En una aplicación de Apple que se llama, no sé, ahorita les mando por el grupo la aplicación para que lo puedan hacer. Yo me esfuerzo para vivir mejor, pero al fin y al cabo todos tenemos el mismo final, que es la muerte.
Así es, todos al final nos vamos a morir, pero si nos vamos a morir, pues hay que vivir al máximo, en abundancia, en plenitud, en felicidad, porque si no, ¿para qué estamos, no? Entonces, bueno, hasta ahí vamos con las heridas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de seres humanos, ¿cierto? Lo que hacen, voy a volver aquí al diagrama, es que nadie nos ha enseñado cómo confrontar las heridas, cómo sanar las heridas. Por lo tanto, como una consecuencia, lo que todos los seres humanos hacen es lo siguiente. Les voy a mostrar acá en el diagrama. Entonces, más o menos cómo viene. Entonces, el ser humano, listo, es programado por estos tres entornos. Ya podemos ver ahí más o menos un panorama de nuestra vida, cantidad de heridas, cantidad de consecuencias, cantidad de rayones, cantidad de cosas. Y lo que pasa es que la naturaleza de los seres humanos es que por naturaleza evadimos todo lo que nos causa dolor o miedo. Esa es la naturaleza del ser humano y esa es la cagada más grande que cometemos. Que cuando nos pasa algo, ¿cierto? Entonces, en vez de confrontarlo, porque nos da mucho miedo mirar eso a los ojos, lo que casi siempre hacemos es que caemos en los escapes. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de escapes en los que los seres humanos comúnmente caen? El primero es la comida. Por ejemplo, es muy común que si tú tuviste una herida por aquí de abandono y esta herida de abandono pudo ser una separación de tus papás o que tu papá se perdió o lo que sea, es muy común que tú hayas empezado a escapar en la comida. ¿Por qué? Porque es una herida que es como que te sientes vacío y tratas de llenar ese vacío con comida. Por ejemplo, a mí me pasó eso. Mis papás se separaron cuando yo tenía 4 años y yo empecé a comer como un loco y literalmente era un niño súper, hiper, mega gordo, o sea, podría decir que obeso, porque comía y comía y comía. Entonces, claro, mi mamá me premiaba con comida y mi papá también me premiaba con comida. Entonces, puta, me volví súper gordito porque llenaba, llenaba, llenaba con comida ese vacío de esa separación que había sentido. Otro gran escape que se ve ya un poco más en estas, digamos que fases, entorno 2 y entorno 3, pues claramente es el tema de el escape en el licor. Entonces, claro, por ejemplo, hay muchas personas que no se sienten conectadas con propósito, se sienten en un trabajo que les toca súper duro, que los explotan, que literalmente lo que casi siempre pasa es que están esperando a que llegue el viernes. ¿Para qué? Para poderse ir a beber. Entonces llega el viernes y pueden escapar en el licor, en la fiesta o en las drogas. Entonces es muy común que muchas personas que no se encuentran felices con su empleo actual y demás, literalmente es como que esperando toda la semana para que llegue el fin de para ir a darme en la cabeza. ¿Por qué? Porque el licor y la fiesta y las drogas lo que hacen es que o sea, es una gran manera de escapar de tu realidad, de no confrontar eso que no te gusta, ese trabajo que te tiene cansado, esa herida que tienes amorosa que no quieres sanar y confrontar, ese rencor que tienes hacia tu papá que te abandonó, A, B, C, D, E. Entonces, empiezan los seres humanos casi siempre a escapar en distintas cosas de distintas maneras. Otro escape es el sexo. Pasa un montón, tanto en hombres como en mujeres, que hay unas heridas de amor, de falta de valía. Entonces pasa que, por ejemplo, esto es más común en los hombres y es que hay muchos hombres que están tan vacíos y con tanta falta de valor que empiezan a poner, a condicionar su valía en según con cuántas mujeres estén. Entonces, uy, si me acosté con 2, 3, 5, 10, soy más hombre, soy más macho. Y eso es condicionar porque estás tan vacío y aún no has reconocido tu valor que tienes que sentirte hombre por la cantidad de mujeres con la que estés. Cuando es pues completamente opuesto, el verdadero valor de un hombre se da es en la fidelidad que pueda tener en su hogar y con su una única mujer. O sea, tú te mides en ser valioso como hombre, en cuán feliz y cuán plena está la mujer de tu lado. O sea, no es en otras cosas. Entonces, eso genera también un tema súper fuerte en los escapes. Luego tenemos las apuestas, que es otro tema un poco más delicado. Mucha gente empieza a escapar en las apuestas
porque las apuestas tras de que te sacan de tu realidad, lo que hacen es que te montan en una realidad ilusoria. Entonces te ilusionan mucho de, me voy a ganar tal, me voy a no sé qué, y si meto 100.000 y me puedo ganar 1.000.000 y 5.000.000 y no sé qué, y al final la vida se les arruina por completo. Ustedes no saben, tengo unos 4 pacientes ludópatas que están en un punto muy difícil ya de su vida, ya demasiado cogidos, hogares destrozados. O sea, ese tema es súper delicado. Y existen otro tipo de personas que tuvieron heridas fuertes de infancia, de rechazos, de cosas, y lo que hacen es que escapan en el trabajo. Entonces se vuelven workaholics. Entonces la vida se vuelve como camellar y camellar y camellar y camellar y camellar. Y al final son exitosos, digamos que consiguen cosas, consiguen su dinero, sus casas, sus carros, lo que sea, pero se sienten súper vacíos al final porque no hay cero conexión, porque escaparon de sus heridas en el trabajo. Entonces, esta es la segunda parte más importante, que es el tema de los escapes que hay que tener muy, muy, muy en cuenta para poder uno empezar, digamos, como que a ser consciente de esto y poder empezar a trabajar para sanar. ¿Listo? Entonces, voy por aquí con las preguntitas. A veces cree uno que ha perdonado y está guardado por allá en el fondo. Así es, ahorita ya les voy a explicar una herramienta súper potente para que aprendan cómo empezar a sanar. Mm, Paula dice, yo tuve una época en mi vida donde llenaba vacíos con sexo. Ups, no te preocupes, todo lo hemos vivido. Yo digamos que también de los 18 a los 24 años me perdí en las drogas, en el sexo, en todo eso. Entonces son etapas, o sea, cero rollo. Es algo que hoy en día uno ya ve como, bueno, estaba ahí, estaba viviendo mi proceso. ¿Cómo identificar si lo haces por placer o como un escape? Excelente pregunta, porque miren, tampoco se trata de satanizar las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el sexo pues es rico, tomarse una pola es una chimba, irse de farra, o sea, eso es bacano. Yo también, acuérdense que yo siempre les voy a explicar la espiritualidad muy terrenal, no se trata de, entonces no voy a volver a tener sexo, no, bacano, si estás soltero y te gusta, todo bien, cero rollo. Lo importante es que tú tienes que saber desde qué perspectiva vas a hacerlo. ¿Por qué? Si tú vas a tener sexo, por ejemplo, porque, "Uy, no, es que necesito, porque es que estoy ansioso de tal y de pronto ahí estás desde una necesidad de llenar un vacío con el sexo. Pero si tú estás bien, estás en orden con tu energía, todo bien, bacano, tal, y quieres ir a tener con, no sé, una persona, lo que sea, todo bien, cero rollo. Ahora, ¿qué es lo que uno empieza a entender a medida que uno empieza a ser mucho más consciente y empieza a entender su energía y cómo funciona todo esto? Es que cuando tú tienes sexo con una persona, tú tienes todo un sistema de energía que se llaman tus 7 chakras. Cada uno de tus 7 chakras almacena todo lo que tú tienes guardado. Todas tus heridas, todos tus traumas, todos tus rayes, todas tus cosas buenas, todas tus cosas bacanas, tu amor, todo, todo, todo lo guarda tu sistema de 7 chakras. Y cuando tú tienes relaciones con una persona, lo que pasa es que todos tus 7 chakras se abren, pum, 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 y todos los 7 chakras de la otra persona también se abren. ¿Y qué pasa con la energía? Se mezcla toda, la de ambos. Eso pasa en el sexo. Entonces, ¿qué sucede? Yo no les digo que esté mal tener sexo, pero hay que ser muy prudente de con quién tú quieres compartir tu energía. Porque claro, cuando tú, no sé, conociste a un man una noche y te acostaste, así como tú tienes tus rayes, tus miedos y tus traumas, seguramente él tiene sus rayes, sus miedos y sus karmas también y su vaina. Entonces hay que ser es un poco más consciente de con quién lo haces, conocer un poco a la persona, que su energía esté bien, que sea una persona positiva, bien, o sea, porque es, digamos que hay que ser responsables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando a mí me pasaba que yo estaba en ese mundo de la fiesta, de las drogas y demás, pues obviamente el sexo que uno tenía era pues nada que ver con mujeres que obviamente pues prepagueaban y todas esas cosas y literalmente uno tenía esa energía y al otro día uno se sentía horrible, bajoneado, ansioso, literal, porque literal tú con quién estás compartiendo tu energía, pues era súper delicado. Entonces es muy importante que aprendan a manejar eso. Ya digamos que para limpiar el tema de la energía sexual y demás, hay varias cosas, hay temas de baños con plantas, hay temas de cristales, para las mujeres hay algo súper avanzado que son esos huevitos
que literalmente se introducen en la vagina y hacen una limpieza. Hay unas cosas súper potentes para limpiar la energía. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, pero si les interesa podemos armar una clase chévere. Listo, sigamos. Entonces, ahí digamos como que tenemos un panorama, las principales cosas, como les venía contando, que son las heridas, y ahora ya digamos que sí vamos a entrar en la parte de lo que son las creencias y las programaciones. Entonces voy a poner por acá y vamos aquí. Les voy a volver a mostrar entonces aquí esto cómo funciona. Mire, por acá yo quisiera una clase, hay que reclamar y devolver la energía, el rompiéndolas con estas personas. No se trata tanto de reclamar o devolver tu energía, se trata más de sí cortar lazos y de hacerte una limpieza y de ser muy consciente como de que en ti solo habita tu energía, como que entender conscientemente que nada puede tener poder sobre tu energía. Es un poco más el proceso. Entonces, ya hablamos de las heridas, ya hablamos de los tres tipos de entorno donde se genera esto. Ahora vamos a entrar a comprender entonces el tema de las creencias, que esto es lo más profundo que tenemos que integrar. Entonces, ¿dónde se alojan las creencias y cómo funciona esta vaina? Entonces, miren, todos nosotros los seres humanos tenemos la mente consciente y la mente subconsciente aquí adentro. ¿Listo? Entonces vamos a tenerlo súper claro. Mente consciente y mente inconsciente. ¿Cómo funciona eso? Entonces, hay que comprender algo y es que el ser humano tiene aproximadamente 60.000 pensamientos en un día. 60.000. Y el 95% de esos pensamientos son muy similares a los pensamientos del día anterior. Y si nosotros analizamos, el 80% de esos pensamientos son negativos. Es miedo, es angustia, es preocupación, es no voy a poder, es qué tal si no sé qué, es la ansiedad, es no sé qué. Son negativos. Entonces la verdad la pregunta es, pues pucha, entonces ¿de dónde viene el pensamiento? O sea, ¿cómo yo hago para, si pienso 60.000 cosas y son 95% automáticas y todas casi que negativas, pues puta, ¿cómo cambio la raíz de esto? ¿Qué es lo que vamos a comprender? Entonces, hay un señor que es el doctor Bruce Harold Lipton, que él escribió un libro que se llama La biología de la creencia. Se ganó el premio al mejor libro de ciencia en 2006, que él logró descubrir en nosotros los seres humanos. Y es que en este libro, él logró científicamente demostrar que nosotros los seres humanos éramos programados de los 0 hasta los 7 años de vida por todo lo que recibíamos de papá y de mamá. Y que todas esas programaciones se almacenan en nuestra mente subconsciente. ¿Y qué logró comprobar adicionalmente de eso? Que la mente subconsciente es la que se encarga de crear nuestra realidad. Se los voy a explicar un poquito más sencillo. Entonces, la mente consciente, ¿cuál es? La mente consciente es la mente que es lógica, que razona, que analiza, que toma decisiones. Esa es la mente consciente con la que estamos aquí en clase, estamos aquí juiciosos, por ahí los veo muy juiciosos todos tomando apuntes. Esa es la mente consciente, la que está aquí poniendo el trabajo. La mente subconsciente o inconsciente, porque es lo mismo, solo que le llaman diferente, es esa mente que fue programada de los 0 a los 7 años de edad. Y ahora, ¿por qué fue programada y por qué nos programaron tan fácil y a la misma vez tan erróneamente? Porque por naturaleza, los dos seres humanos en los que tú más confías son en tu papá y en tu mamá. Entonces, ¿cuál fue la recagada que nos pasó? Que nuestros papás nos metieron 800.000 creencias negativas sobre cada una de las áreas de nuestra vida
y casi que programaron nuestra realidad sin saberlo. Ahora, ¿qué hace la mente subconsciente? Si la mente subconsciente recibió una creencia negativa instalada por tus papás, tu mente subconsciente va a traer a tu realidad todo lo necesario para comprobarte esa creencia. Me explico con un ejemplo. Vamos a ver por cada una de las 6 áreas de la vida cómo funcionan cada una de las creencias comunes que tenemos y qué consecuencias tiene esto. Por ejemplo, por aquí dice Paula, la mente subconsciente no discute, acepta lo que la mente considera literal. Entonces, me encanta que lo hayas dicho, Paula, y es que, ¿qué sucede con la mente subconsciente? Que la mente subconsciente, hagan de cuenta que es un bebecito súper inocente y se cree todo lo que le digan, todo, o sea, no cuestiona un carajo. Usted le dice, eh, el banano engorda y ella se cree que el banano engorda y ya se creyó eso y toda la vida a usted le va a engordar el banano porque le dijeron eso y se lo creyó. ¿Listo? Entonces, así funciona, ella es muy inocente, todo se lo cree. Entonces, ¿cuáles son las creencias limitantes más comunes que fueron instaladas en nosotros? Entonces, comencemos con el tema del dinero. Díganme y los invito a que pongan acá en el chat cada una de las cosas que ustedes escucharon que les dijeron sus papás o las personas que estaban en su entorno acerca del dinero. Yo les voy a ir diciendo las más comunes. Ustedes siéntanse libres de poner en el chat las que ustedes se acuerden. Por ejemplo, yo escuchaba que decían que la plata dañaba a las personas. No, es que mira a Pepito que se ganó 200 millones y se volvió todo picado y todo no sé qué. Mira a este otro que se ganó 500 millones y se volvió perro, mujeriego y no sé qué más vainas. Mira al uno, mira al otro y no sé qué. Entonces, crecí con esa creencia que el dinero dañaba a las personas. Entonces, empecemos a entender cómo funcionan las creencias y cómo eso nos puede hacer daño. ¿Listo? Entonces, veamos la otra. Es que el dinero destruye a las familias. No, es que eso, mire, salió una herencia y eso se pelearon todos los hermanos y eso, mejor dicho, se acabó la familia por esa herencia y no sé qué. Entonces, que el dinero destruye a las familias. Que esta, prefiero ser pobre pero honrado. Mi puta. Entonces, ¿qué condiciona eso? Que los que tienen dinero entonces solo son deshonestos, tramposos, traquetos, quién sabe, ¿cierto? Entonces, esa es otra creencia. Hay otra y es que esto, por ejemplo, me lo decía mi papá, esto es literal. No, Sammy, es que eso, detrás de toda gran fortuna hay un torcido. Entonces, como ese resentimiento a la riqueza, ¿no? Es como detrás de algo con gran fortuna, entonces hay un torcido. O una que es hiper mega típica, que es con la que muchas personas han sido programadas, es con el tema del sacrificio, la lucha y el esfuerzo, de es que hay que sacrificarse y luchar para conseguir el dinero. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque seguramente a papá y a mamá les tocó camellar durísimo para levantarse el dinero y pues ellos te lo quieren transmitir pues para enseñarte a ti a que seas berraquito y que camelles y que salgas adelante. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Primero hay que entender algo. Voy a leer por acá las de ustedes y ya les explico algo. Wow, hay un montón, me encanta que estén activos. Que el dinero cambia a la gente, muy parecido. Que el dinero no cae de los árboles, también me lo decía. Mi papá me decía que, que si yo creía que a él le llegaba un sobrecito con plata debajo de la puerta todos los días. Así me decía. Que el dinero es poder y el poder es malo. Mira, se asocia ahí a que es malo. Que el dinero te aleja de Dios. Por ejemplo, eso es otra cosa que la religión se encargó mucho de hacer, ¿no? De decir que, ¿cómo es? Que primero entra, bueno, ese dicho de que no entran los ricos al cielo y no sé qué vaina. Bueno, eso. Que entre más dinero, más problemas. Lo mismo, que el dinero es para gastarlo y no para nada más. Que eso, ¿para qué? ¿Con qué plata? El que quiere, pues, es que se moje el culo. Que de eso tan bueno no dan tanto, que el dinero es difícil de conseguir, una creencia que te puede joder la vida, que el dinero es para ahorrar, lo que no hay que gastar mucho.
aprender a operar el dinero desde el miedo, que es lo peor, que el que guarda siempre tiene y lo único que quiero es ahorrar. Cuando gasto me duele, me da ansiedad gastar. Mira, entonces, por ejemplo, ahí ya te estás dando cuenta, Karina, como esa creencia genera una consecuencia en ti de que al momento de gastar te duele, te da angustia, te preocupas. Entonces tienes una relación súper tóxica con él. Hay que trabajar para sanarlo. Que tenía que esforzarme durísimo para conseguir el dinero, típico, la del esfuerzo, que hay que sacrificarse, que si no se endeudaban no se conseguían las cosas. Entonces empiezas a operar desde la deuda siempre. La de la Biblia, que es más fácil esa, que es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja que un rico entre al reino del cielo. Bueno, eso es completamente alterado. La Biblia realmente no dice eso. La plata no está detrás de la puerta, el dinero es para gastar, la plata no es nada, se va rápido. A mí también me ansía gastar. A mí lo que me gusta es compartir y no tener suficiente. Compartir me genera cierta angustia. Ok, listo. Entonces, qué bueno que se estén abriendo con toda confianza a reconocer sus creencias y literalmente eso lo único que nos dice es que hay que hacer el trabajito. O sea, ahí tenemos todos por reprogramar nuestras cosas. Entonces, les voy a explicar ya un poco qué consecuencia puede tener un tipo de esta creencia en nuestra vida. Entonces, ¿cómo funciona? Hablemos de la de que hay que sacrificarse o trabajar fuertemente para conseguir el dinero, que veo que es bastante común en todos los que estamos en la clase de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Tú escuchaste eso, tus papás te dijeron 20 años que había que sacrificarse, que había que luchar para conseguir dinero, que dele y dele y dele y dele. Tú escuchaste 20 años eso. Entonces, ¿qué sucede? Tu mente subconsciente tiene esa creencia instalada. Ella ya sabe que la única manera para conseguir dinero es bajo el sacrificio, la lucha y el esfuerzo. Entonces, ¿qué sucede? Que el día de mañana que tú consigues de pronto un empleo que es más sencillo, que es más fácil, por ejemplo, les doy un ejemplo en mi industria que es el mercado digital, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Digamos que si yo lanzo un programa y le pongo una pauta y unos anuncios y ese programa se puede empezar a vender de manera virtual rápido y puede generar buenos ingresos, ¿cierto? Pongámosle que la rompió ese programa y generó $1,000. Entonces, ¿qué sucede? Si mi mente subconsciente tiene instalada la creencia del esfuerzo, es prácticamente imposible que a mí me reviente un programa así de bien. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo un carajo para ganarme 2,000. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a analizar cómo está programada la mente subconsciente en cada estructura, en la generación, en el recibir, en la riqueza, en todo, porque es que literalmente tu mente subconsciente te funciona comprobándote con tu realidad todas esas creencias. Veamos otra. Por ejemplo, es súper típica y súper común la creencia de que el dinero daña a las personas, ¿cierto? Que el dinero vuelve malas a las personas. Les voy a explicar cómo funciona el dinero realmente. El dinero no vuelve malas a las personas. El dinero siempre en tu vida lo que va a hacer es que va a potencializar tu verdadera esencia. Ese man que se ganó 500 millones y se volvió perro, mujeriego, ahora tiene novia, moza, mantiene bebiendo con su camioneta, siempre fue una lacra. Antes no tenía los medios para hacerlo. Siempre fue ese ser. Si tú eres una buena persona, te ganas 500.000 millones, ¿qué vas a hacer? Seguro montas uno, dos, tres emprendimientos, das empleo, creces, ayudas a tu familia, invitas a tus papás de viaje, eres se expande eso que tú eres realmente. Entonces, el dinero siempre expande tu verdadera esencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, si por ejemplo tú fuiste criado con que te dijeron que el dinero dañaba a las personas, que el dinero volvía mal a la gente, que toda esa retaíla, tu subconsciente va a hacer algo y es que va a asociar el dinero como algo negativo, ¿cierto? Porque si el dinero daña a la gente, entonces el subconsciente va a asociar el dinero como con algo negativo. ¿Y cómo funciona tu subconsciente? Tu subconsciente trabaja para protegerte a ti. Tú eres la prioridad de tu subconsciente, que tú estés bien, que tú sobrevivas, que tú siempre estés bien. Entonces, lo que va a hacer el subconsciente es que si tú creciste con esa creencia, él va a asociar el dinero como algo, como un factor, como un agente negativo.
entonces no va a permitir que llegue mucho a tu vida, porque si llega mucho, entonces te va a afectar porque es que te va a dañar. Entonces él va a tomar el dinero como algo negativo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que tú tienes un poco de dinero extra, se te va como agua, te lo gastas, no te rinde un carajo. ¿Por qué? Porque tu subconsciente te está protegiendo. Entonces te genera impulsos de compras impulsivas, pensamientos, cosas y en un momentico se te va la plata. Y tú dices, puta, pero ¿dónde está la plata que ni la vi? Es tu subconsciente protegiéndote porque tu subconsciente cree que el dinero es malo por una programación. Entonces, eso es un ejemplo muy importante para que uno ya digamos que empiece como a ponerse las pilas y a entender que si uno realmente quiere ver una transformación en su vida, uno tiene que trabajar estos temas y trabajarlos a fondo. ¿Listo? Entonces es muy, muy importante. Otra, digamos, que pasa un montón es en el tema de las relaciones, ¿no? Entonces, si quieren, van poniendo ahí las creencias de las relaciones. Yo voy leyendo por acá los comentarios. A mí me gusta compartir, que más se demora en llegar el dinero que en irse. A mí me da mucha satisfacción cumplir mis obligaciones, siempre agradezco por pagar las cuentas, excelente, una bendición. El dinero no cambia a la gente, solo le da libertad de ser lo que realmente es. Me encanta, así es. Que es cierto ahí en que si se ayuda a alguien, por ejemplo, a pagar una deuda no es bueno, que porque estaría interrumpiendo el proceso de aprendizaje de esa persona. Entonces, está primero, Juliet, literal, te respondiste en la misma pregunta. Muchas veces cuando queremos ayudar a los demás, estamos entorpeciendo el aprendizaje de esa persona. Y pasa mucho con temas económicos. Por ejemplo, si hay una persona que está en una situación económica difícil, por ejemplo, el típico familiar que no le está yendo bien, y no sé qué, entonces hacen vaca y todos le mandan algo. ¿Qué termina pasando? Que esa persona se acostumbra, se relaja y entonces ya vive desde lo que la familia le ayuda. Entonces, ¿qué pasa? No están permitiendo que esa persona tenga su momento de aprendizaje, de tocar fondo y de pellizcarse y decir, pues puta, tengo que conseguirme un trabajo como sea, porque se acomodan. Entonces, eso pasa muchas veces. Muchas veces tenemos que dejar que la persona toque fondo, así nos duela, puta, sea el hijo, el hermano, el que sea, pero cuando toca fondo espabila, se pone las pilas y sale adelante, porque ningún ser humano se deja morir de hambre. Entonces, en ese caso, yo no lo llamaría como malo, simplemente lo llamaría como no estás permitiendo que tenga su proceso de aprendizaje. Eso es lo único. Que sea bueno o malo, ya tú lo verás desde donde tú lo sientas. Entonces, existen otras creencias en las relaciones, que todos los hombres son iguales, que todos son perros, que todos son mentirosos, que todas las mujeres son interesadas. En las amistades, amigo el ratón del queso, que los amigos no existen, que todo el mundo va detrás de un favor, que no sé qué, que todo el mundo te falla. Entonces, lo mismo, esta creencia de las relaciones genera las mismas consecuencias. Entonces, por ejemplo, un caso que yo veo un montón en sesiones son niñas de 20 a 30 años. Sammy, estoy cansada del amor, el amor es una mierda, he tenido 3 manes, me han fallado horrible. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué te decía tu mamá cuando tuviste tu primer novio? No, pues a mí yo me acuerdo que mi mamá a los 15 años me decía que tuviera mucho cuidado, que los hombres eran perros, que me cuidara, que no sé qué. Entonces, claro, pues una mamá dice eso pues con toda la mejor intención de cuidar a su niña, pero sin saberlo le está metiendo una creencia, la hijo de puta, que al final termina cayendo en esa realidad. Entonces, ahí es muy importante donde tenemos que empezar a entender muy bien cómo estamos programados con el tema de las relaciones. Por acá dice, mientras vivo bajo este techo se hace lo que yo diga, típica. En ese caso es malo ayudar. Ya lo expliqué, los infieles. Me pasó hace poco mi mamá, tuve un quiebre con ella. Mi necesidad de que me libere me llevó a desahogarme y a decirle que ya no quiero hacerme cargo de sus gastos. Igual hay una gran historia detrás. Pero bueno, mira, eso pasa mucho. Yo lo veo en sesiones también, que muchas veces empezamos a asumir las responsabilidades de los papás. Y ojo, bacano ayudar a los papás, que chimba uno poderlo hacer, pero no cuando ya se vuelve una obligación, porque ahí lo que haces, Vania, es que truncas tu energía. Entonces, el orden de la energía de la vida siempre es mamá es mamá, hijo es hijo. Cuando tú asumes 100% la obligación de ella, es como que inviertes tu energía y bloqueas mucho el poder recibir más. Entonces, quedas como en una cosa atorada. Entonces, te va bien, pagas eso, pero no puedes crecer y eso te empieza a generar frustración y te empiezas a sentir ahogada. Eso lo experimentaste, entonces lo que hiciste estuvo muy bien. Eso lo hizo tu alma intuitivamente. Tenemos otras creencias
como el tema del propósito y el proyecto, y es, si ya consiguió empleo, no lo vaya a soltar. Es muy difícil conseguir empleo, ¿no? Entonces terminan personas trabajando 45 años en el mismo empleo porque es que la mamá les dijo que no lo soltara y tal, y nunca fueron felices y nunca se decidieron a experimentar otra cosa. Eso se veía un poquito más en las otras generaciones, ahorita no se ve tanto, que tiene que ser agradecido y conformarse que por lo menos tiene empleo. Otras creencias del núcleo de papá y mamá es cuando te decían no a todo. Entonces, uno chiquito iba a coger un jarrón, no toque eso que lo daña. Uno no sé qué, no que ta, 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 no que ta, ta, ta. Entonces, ¿qué pasa? Que uno crece con muchas programaciones de mucho miedo a accionar. Entonces, el día de mañana que quieres emprender y no sé qué, puta, no accionas un carajo porque te da miedo el accionar, el hacer, el conocer, el explorar. Entonces, eso tiene muchas creencias ahí. La mente y la ansiedad, por ejemplo, hay una creencia súper fuerte instalada en la sociedad y es como que, no sé si les pasa, y es como que cuando todo está bien, eso es muy raro porque va a pasar algo malo, ¿no? Entonces hay mucha gente que cree eso y literal cuando está todo bien, están desesperando a que les pase algo malo porque ya hay una creencia de que vivir bien, o sea, que vivir en plenitud está mal, o sea, siempre tiene que haber algo mal, siempre tiene que existir algo, una enfermedad, o sea, siempre tiene que haber un problema. Entonces, eso genera unas creencias, pues, las madres de dañinas. Otra, pues, que se ha encargado la religión de hacer muchísimo daño con esa creencia y obviamente aquí les digo siempre con mucho respeto, ustedes pueden creer en lo que ustedes quieran creer desde que a ustedes les funcione, pero tienen que ser conscientes que las religiones meten muchas programaciones muy dañinas para el ser humano. Una de las más oscuras que tiene la religión es la programación de la culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. La culpa te baja a lo más bajo de la escalera vibracional. ¿Cómo es que uno ni ha llegado y ya llega con 40.000 pecados encima y mejor dicho, me tengo que arrodillar para que alguien me perdone? No, eso no funciona así, ¿cierto? Entonces, eso no funciona así. Literal, es terrible. Entonces, no, así no funciona, ¿listo? Entonces, uno no llega pecando, uno no tiene que suplicar para que alguien lo perdone. No, Dios es amor. Dios no juzga, no señala. Dios te ama tal y como eres. Tú eres un pedazo de Dios experimentándote como ser humano, ¿listo? Entonces, ojo con eso. Y lo mismo las programaciones de las mamás muy sobreprotectoras y muy miedosas de no salga, cuidado que están robando, que no sé qué vaina, pues puta, pues eso termina literal cuando la mamá le dice, cuidado que se va a caer y ¡pum! Se cae. Bueno, eso es porque te meten una programación y la mente es muy fácil a la sugestión. Entonces, eso pasa mucho. Los papás que son sobreprotectores suelen infundir mucha creencia así y al final uno le terminan pasando esas cosas súper pelles y súper malucas, pues por todo ese tema también. Entonces, hay que entrar a barrer todo eso y reprogramar. Y las otras que tenemos son el tema de la salud y la energía vital. Por ejemplo, cuando yo cumplí 30, por ahí 4 personas me dijeron, prepárese, ¿no? Que a los 30 eso ya le empiezan los achaques y no sé qué, y duele una cosa y la otra, y yo no, la chimba, yo no me voy a creer nada de eso, yo estoy 30, estoy mejor que nunca, estoy entrenando, me siento vital, me siento bien. Entonces, hay mucha creencia de la salud con la edad. Por ejemplo, también hay mucha creencia que es que siempre después de comer da sueño. Y tú cada vez que comes, entonces te coge un sueño impresionante. Tienes una creencia instalada ahí. O por ejemplo, pues con todo el respeto, pero esos pajazos mentales que uno le decían que es que el Milo da energía, semejante bombazo de azúcar tan hijo de madre, ¿no? Entonces es como que empezar a comprender las creencias que hay detrás de todo. Entonces, ahora qué bien. Por acá dicen, por acá me estaba consumiendo la energía, eso lo hice antes de meterme al taller contigo y créeme que estoy repuntada, excelente, me encanta. Cuando tienes padres o protectores, ya lo explicamos, literalmente. Yo y mi mamá resolviendo todo en la casa cuando mi papá no va para el mercado y ella siempre resolvía y ahora tú eres la que resuelves. Eso se llama una programación por modelo de referencia. El de la culpa me parece terrible, literal. Mi mamá ha sido desde siempre ama de casa, mi papá se fue hace 2 años de la casa, estoy a cargo de los gastos, mi hermano no colabora, mi papá menos, y eso me desgasta mucho. El hecho de ayudar en sus gastos me puede generar estancamiento. Wow, ahí digamos que, o sea, sería muy bueno que te le pararas en la raya. ¿Por qué? Porque literal ella se acomodó. Tú estás asumiendo eso y ella digamos que se acomodó. Sería muy bueno que te le pararas en la raya para que él digamos que te pudiera colaborar ahí un poco.
y tu hermano también, porque simplemente lo que pasa es que los vas a mal acostumbrar y no vas a permitir que ellos aprendan y se esfuercen y salgan adelante porque se van a quedar ahí. Entonces es más como que si quieres que ellos progresen, corta el chorro para que veas que se van a enojar al principio, pero luego puede que salgan adelante y van a tener una mejor casa y un mejor futuro. Mi pareja actual tiene muchas creencias que me las dice por cuidarme, pero sé que son limitantes y no sé cómo explicarle eso. Melissa, ahí sí que te recomendaría, y para todos, que este tema de la conciencia, de las creencias, de todo esto que estamos aprendiendo, solamente se puede enseñar a los demás por medio del ejemplo. Miren, cuando uno enseña estos temas, todos le van a decir, se rayó, está loco, se volvió hippie, ahora que está fumando, no sé qué huevonadas, porque las otras personas todavía no están en un nivel de conciencia para entender esto. Entonces, ¿qué sucede? Nunca te van a abrir esa puerta a querer aprender. Entonces, con tu esposo, si tú ves que tiene mucha creencia y mucha cosa, lo que tú tienes que hacer es que tú empieces a progresar. Tú inviertes en ti, en tus programas, en tus mentores, empiezas a facturar más, empiezas a creer, te pones una chimba con tu salud, vives en paz, vives feliz, vives plena. Y cuando tú ya estás ahí, tu esposo va a decir, oiga, Melissa, ¿qué está haciendo que la veo bien? Y ahí es donde tú le dices, estoy trabajando en mis creencias, estoy trabajando en esto. Mira que eso que tú siempre dices, que eso es una creencia limitante. Y yo la empecé a reprogramar y eso me permitió facturar más y tal. Y ahí es donde funciona. Porque a todos nos pasa. A mí, por ejemplo, mi papá cuando yo arranqué, me dijo que estás loco, ¿cómo así? Vas a renunciar y vas a montar un coso de cereales y después me quebré y ahora vas a ayudar a la gente por WhatsApp y cómo va a funcionar eso y no sé qué. Y mi hermano me decía que yo estaba re loco, que era un irresponsable por salir a enseñarle esas bobadas a la gente. Y luego, ¿qué pasó? Que con el pasar del tiempo empecé a hacer más dinero del que hacían ellos al mes. Y solamente, claro, como para ellos el éxito es facturar, ¿no? Porque pues en esa conciencia solo es como billete. Entonces hasta el día que empecé a hacer más billete que ellos, ahí sí fue como, uy, venga, ¿qué es lo que usted está haciendo? Tal, y a ella les dije, bueno, vea, vea esto cómo funciona, hay que trabajar, hay que sanar, hay que hacer, y van a poder, ya hoy en día mi papá medita, hace mis programas, hace las cosas, porque ya digamos que empezó a entender, pero antes no, pues me decía que yo estaba loco y que no sé qué, entonces eso es un proceso que todos tenemos que vivir en nuestros núcleos y tenemos que enseñar es por medio del ejemplo, cuando empecemos a progresar, a crecer, y eso digamos que es súper bacano. Coherencia espiritual y en todo lo que piensas y hagas, sí, literal, así es. Por aquí que dice, mm, siempre tuve miedo a los 33 de los varones, tuve 4 hijos varones y se me fueron 2 asesinados. Uf, eso, esa experiencia. Tal cual lo hice, soy comercial y mi papá odiaba. mm, entonces soy comercial y mi papá, María Ofelia, wow, 33 tuve 4 hijos varones y yo se me fue. Ahí te puedo enseñar si quieres por interno, te mando una buena herramienta para hacer un proceso bonito de ascensión con ese tema de tus hijos. Soy comercial y mi papá odiaba mi trabajo, decía que eso no estaba relacionado con mi carrera. Cuando le mostré lo fácil que puedo ganar dinero, dejó de reprochar literal. Mira, ahí ya tuve el aprendizaje. Entonces, bueno, hasta acá cómo vamos. Vamos bien, está bacano, les está gustando la información, los que ven cámara por ahí, los de no en los chats, mándenme un número uno, coméntenme si está chévere para saber cómo estamos por aquí con la audiencia para ya lo que viene. Entonces, por ahí dice 1, 1, 1, excelente, excelente. Bueno, entonces, mi papá es machista, no quiere que trabaje. No, hay que camellar, hay que meterle, no hay que depender de nadie. Muy bueno, súper interesante, qué bueno, excelente. Y me casé con otro machista. Literal, eso se llama una programación por modelo de referencia. Suele pasar un montón. Pasa mucho también, me pasa mucho con pacientes que me dicen, Sammy, mi papá era súper tomatrago, llegaba a la casa a violentar a mi mamá, no sé qué, y cómo es que yo me caso y mi esposo se vuelve tomatrago y ahora está, es que violento. ¿Qué de malas? Y le digo, no, no es que seas de malas, es que tienes una programación instalada que replicaste. Es lo mismo que te está pasando ahí. Entonces, es muy importante sanar. Listo, entonces, ¿qué sucede? Miren, cuando nosotros digamos que ya logramos hacer un proceso de transformación de una creencia, ¿cierto? Em,
si nosotros volvemos a reinstalar una creencia en nuestra mente subconsciente, la mente subconsciente, que es la encargada de crear nuestra realidad, lo que va a hacer es que va a atraer todo lo posible y necesario para que tú puedas lograr esa nueva meta. Ejemplo, si yo llego y trabajo esa creencia de que la única manera de conseguir dinero es bajo la lucha del esfuerzo y empiezo a programarme la creencia de el dinero llega fácilmente a mi vida y sin esfuerzo, ¿cierto? Y logro creerla y logro instalarla. ¿Qué pasa el día que mi mente inconsciente instala eso? Que mi mente va a empezar a traer a mi realidad cambios en mi manera de pensar, mentores que me pueden enseñar nuevas maneras de hacer dinero de manera más fácil, información, personas, esas famosas casualidades, talleres, programas. ¿Por qué? Porque te va a traer todo lo que tú necesitas para poder comprobar esa nueva creencia de que puedes generar dinero de otra manera. Entonces, claro, en mi caso fue lo que me pasó. Yo pasé de tener un restaurante donde trabajaba como un burro, ¿cierto? Porque trabajaba de lunes a lunes y estaba bajo mi creencia de que el dinero llega bajo el esfuerzo y me iba muy bien, pero pues molía como un burro, a luego montar un negocio digital donde al principio no despegaba. ¿Por qué no despegaba? Pues porque era más fácil. Entonces, claro, hasta que yo no trabajara esa creencia, no iba a poder despegar, porque entonces me tocaba, no sé, ir a trotar y volverme nada para empezar a ver resultados en lo digital, porque estaba asociado al esfuerzo y a la lucha. Entonces, es muy importante que empiecen a entender que cuando ustedes ya transforman la creencia, todo en su vida se empieza a alinear, pam, 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 empiezan a abrirse puertas, negocios, oportunidades, o sea, empiezan a pasar cosas impresionantes y quiero que sepan que esto es rápido. ¿Por qué? La industria, con todo respeto si hay psiquiatras en la sala, pero la industria de la psiquiatría nos ha vendido un cuento muy chimbo donde nos dicen que para sanar y para transformar tenemos que hacer 6 meses de terapia, 1 año de terapia, 2 años de terapia. Y tristemente, eso es facturarse a un paciente semana tras semana, tras semana, tras semana, y alargarlo, y alargarlo, y alargarlo, y facture, y facture, y facture. Eso no es la sanación total. Si uno se compromete, juicioso, y hace todo lo que hay que hacer para transformar, usted puede transformar su vida en 2 a 3 meses. No necesita más, pero hay que romper esa creencia para que eso pase. ¿Listo? Entonces, esto es un poco de lo que pasa cuando transformamos la creencia. Ahora, ¿cuál es la manera o el camino que yo les digo muy honestamente después de todo mi análisis y todo lo que he estudiado de mis pacientes? Una renta, claro, se vuelve una renta. Entonces, algo muy importante es como, ¿cuál es la manera para que ustedes puedan cambiar por completo su vida? Y cuando me refiero a cambiar por completo es todo, porque no es solo vamos a trabajar un pedacito, porque eso es lo que estaba, lo que les decía al principio que me estaba dando cuenta y era como que la gente trabajaba las relaciones y sí, estoy con una persona más bonita y más chévere, pero estoy pelado y estoy angustiado y estoy ansioso y el dinero no me fluye. Entonces era como que, pues no pasa mucho porque sanaste un pedacito, pero mira todo el fondo que hay, sigues viviendo en angustia, en preocupación, ahora por otras cosas. Entonces, esto que les voy a explicar a continuación, sí es la manera como para que ustedes puedan transformar toda su vida, ¿cierto? Y esto que les voy a explicar es algo que yo definí como un método y le puse el método Samsara. ¿Por qué el samsara? No sé si conozcan esa palabra, pero el samsara equivale a un ciclo de muerte y renacimiento. Y cuando digo muerte no me refiero a una muerte física. El método del samsara, al decir muerte y renacimiento, cuando yo digo la muerte, me refiero a la muerte de tu vieja identidad, de ese falso autoconcepto que tenías de tu ser, a la disolución de tu ego. La conozco, chévere. Entonces, es muy importante comprender. Entonces, ¿cuáles serían las 3 fases con las que cualquier ser humano podría transformar su vida? Primera fase sería sanación y cierre de ciclos. Segunda fase sería aprender a vivir en el momento presente y recuperar su poder. Y la tercera fase sería hacer una reprogramación total y absoluta de todas las creencias de su vida
para que pueda vivir en abundancia y en propósito. Ahora, ¿cómo se ve esto? Entonces, vamos a volver al diagrama para explicarles un poco cómo se hace una total transformación y cómo se come eso. Ya les voy a explicar. Entonces, miren, este método, que es lo nuevo y lo último que diseñé, es un programa que ya no es un programa de te ves unos videos y ya no. Esto ya es un programa 100% personalizado, ¿cierto? Donde yo trabajo con la persona durante 9 semanas seguidas. 9 semanas en uno a uno, ¿cierto? Donde vamos a fondo. ¿Y cómo lo trabajo? Entonces les voy a mostrar fase por fase todo lo que se trabaja para poder transformar y sanar la vida del ser humano. Entonces, miren, les voy a explicar por aquí. Les voy a mostrar esto acá para que lo vean. ¿Ahí están viendo mi pantalla o no? Ah, no, están viendo la imagen de la sanación y vivir en el presente y eso, ¿no? Entonces, espérense, les comparto acá mi pantalla. Entonces, miren, ¿esto cómo se genera? Que esto ya es algo pues completamente profundo. Entonces, les voy a mostrar acá para que vean cómo se ve la transformación total de la vida de un ser humano. Entonces, miren, voy a ponerles por acá. Entonces, miren, se llama el ciclo del samsara, como les venía explicando. Ahí, listo, ahí ya. Entonces, se parte en 3 fases. Como les decía, esto es algo que es completamente integral. No me interesa solamente en, ay, sí, sané la abundancia y estoy facturando, pero me siento vacío. Ay, sí, manifesté una relación súper bonita, pero vivo angustiado y pelado. No, o sea, es algo completamente integral, donde arrancamos con una sesión de diagnóstico y analizamos toda, absolutamente toda tu vida. Núcleo, relación con papá y mamá, salud y energía vital, relaciones, amistades y amor, manejo de la mente, ansiedad y pensamientos, amor propio, reconocimiento de tu ser, confianza y seguridad, trabajo y dinero, proyecto de vida y futuro, todas las áreas. ¿Y cómo se trabaja? Entonces, empezamos a trabajar en sesiones completamente personalizadas la primera fase, que es sanación y cierre de ciclos. Lo primero que tenemos que hacer para transformar la vida de cualquier ser humano es entrar a sanar con el núcleo. Eso cuando nosotros tenemos heridas de la crianza, que el papá te abandonó, que el papá fue fuerte, que tuviste el típico modelo de papá que era ausente presente, que trabajaba, cumplía con el mercado, con las cosas, pero nunca estaba emocionalmente para ti, ¿cierto? Entonces, cuando hay este tipo de heridas, lo primero que hay que hacer es entrar a corregir la energía, porque si hay contravías, hay rencores, hay cositas, eso tiene unas consecuencias muy grandes en lo que es nuestra abundancia, nuestro amor propio y el reconocimiento del poder interno. Entonces, eso es por donde se empieza en reestructurar y sanar núcleo contra vías energéticas. ¿Listo? Ahí comprendemos bien la energía, los chakras, cómo funciona, cómo se relaciona todo esto. Luego, lo que hacemos es que analizamos muy bien dónde se están repitiendo patrones en tu vida, en todo, en el amor, en las amistades o relaciones, en los temas del dinero, el empleo, los emprendimientos y en la salud para identificar los patrones y una vez identifican los patrones, ¿qué sucede? Nosotros empezamos a repetir muchos patrones porque no hacemos los cierres de manera consciente. Entonces, la tercera fase de esta primera sesión es aprender a trabajar en los cierres. Entonces, vamos a aprender a hacer cierres con conciencia de todos los ciclos que puedas tener abiertos en tu vida, tanto en relaciones como con amigos, como con negocios, como con cualquier cosa que puedas tener abierta. Luego, ¿qué sigue? Luego en la segunda sesión, en la semana número 2, se trabaja todo lo que es el establecimiento de las metas. ¿Cuáles son las verdaderas metas? Y es que hay muchas personas que me dicen, sí, no, vivo apretado y quiero facturar más. Le digo, bueno, listo, ¿quieres ganarte 5, 10 millones, 5.000 dólares, 10.000? ¿Y por qué? No, pues porque chévere tener los 10.000 dólares ahí en el banco. Mm, realmente una meta que solo sea dinero no te va a generar la gasolina y el cambio de conciencia para que lo puedas lograr. Entonces lo que yo les enseño a hacer es a aprender a instalar las metas desde la emoción y desde el corazón. ¿Cómo se llega a eso? Por ejemplo, si tú me dices, me quiero ganar 5.000 dólares al mes, listo. Y yo te digo, bueno, ¿y por qué?
No, pues porque eso me va a dar seguridad. Y bueno, ¿y por qué? No, pues porque con ese dinero de pronto voy a poder pagar la universidad de mis hijos. Ah, bueno, ahí ya encontramos algo, la universidad de tus hijos. ¿Y por qué? No, de pronto también con ese dinero puedo llevar de viaje a mis papás en agradecimiento a Europa que siempre han querido ir. Ah, bueno, ¿y qué más? Contame más, ¿qué hay más allá de eso? Entonces, cuando nosotros empezamos a encontrar los verdaderos por qué o para qué de las metas, eso sí es lo que genera un cambio de conciencia y hace que se pueda instalar la meta de manera subconsciente para que eventualmente todo empiece a funcionar para llegar a ella. Y ese es un gran problema pues que nadie nos ha enseñado. Entonces les explico cómo establecer las metas de manera consciente. La otra cosa que trabajamos acá en esta segunda semana es la eliminación total y absoluta de la falsa identidad o de la autoimagen errada. Entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, no te han fluido las relaciones y el dinero se te va muy rápido de las manos, tú has creado una autoimagen donde las relaciones no me funcionan, nunca me alcanza la plata, vivo estresado, vivo no sé qué, y te creíste tanto esa imagen de tu ser que eso se volvió tu realidad y siempre estás en lo mismo. Entonces lo que yo tengo que entrar a hacer ahí es primero reconocer esa falsa autoimagen que has creado de tu ser y luego lo que vamos a trabajar es en eliminar por completo esa autoimagen errada que tenías y ahora reprogramar por completo, en que te reprogrames en ser una mujer poderosa, que el dinero le fluye, que es abundante, que tiene excelentes relaciones, que todo es una chimba, un hombre así, abundante, poderoso, alfa, tal. Entonces hay que trabajar mucho el concepto de la autoimagen. ¿Listo? Luego, ya aquí eso es la primera fase que es sanación y cierre. Y miren que todo esto tiene un orden. ¿Por qué? Porque no se arranca por la reprogramación, porque yo primero tengo que sanar heridas, cerrar ciclos. De nada me sirve a mí meterte una programación de abundancia si tú todavía tienes el rencor hacia tu papá que te abandonó. No te va a llegar el dinero, no te llega, porque el rencor no te permite. Entonces todo tiene que tener un orden. Luego acá ya entramos en la fase número 2. La fase número 2 ya es aprender a vivir en el presente, recuperar la confianza, la seguridad y el poder. Eso es volver a que tú sepas quién eres. ¿Y eso cómo se trabaja? Entonces, primero, tenemos que comprender algo muy bien y es comprender qué es salirse de la Matrix. Entonces, ¿qué es la Matrix? ¿Qué es el sistema? ¿Cómo funciona el sistema que siempre está tratando de robarse tu atención y tu energía? ¿Qué son los noticieros? ¿Por qué es tan negativo verlos? ¿Cómo cuidar tu energía? ¿Cómo salirse de todo este esquema? ¿Cómo desarrollar un nivel de intuición? ¿Cómo conectarse con la divinidad, con Dios, con el universo, con tus ángeles, con lo que tú creas? Y algo súper potente que aprendí hace muy poco de un mentor, que esto me está cambiando la vida, y es que me enseñó cómo orar de manera efectiva y correcta, que literalmente fue como, fue puta, estuve 31 años orando al revés, literal, o sea, fue algo súper potente. Entonces, les explico cómo funciona esto. Luego, trabajamos en sanar la mente y aquí es donde aprendemos a sanar la ansiedad. Bueno, ¿por qué carajos siempre me llegan esos pensamientos tan oscuros de angustia, de miedo, de estrés y de preocupación? ¿Cómo yo puedo sanar esto? ¿Cómo puedo aprender a vivir en el presente? ¿Qué es la mente? ¿Qué es el ego? ¿Cómo funciona la culpa? ¿Cómo funcionan los celos, la preocupación, la tragedia? ¿Cómo aprendo a dejar de escuchar todo ese mierdero de la cabeza y a vivir acá en presencia? Que eso es súper potente también y es fundamental para poder llegar a un nuevo nivel de conciencia. Luego trabajamos en lo que es recuperar la raíz. ¿A qué me refiero con recuperar la raíz? Y es que ya por fin dejes de tener tanto miedo y tanta inseguridad. Porque, ¿qué sucede? Cuando nosotros venimos con muchos miedos, por ahí me acuerdo que al principio decían, me da miedo accionar, me da miedo tomar una decisión, me da miedo una cosa y la otra. ¿Qué pasa con estas personas que con el miedo? El miedo llega hasta un punto que te paraliza, te da parálisis por análisis. Entonces, quieres emprender y piensas 80.000 cosas y no accionas, no arrancas. Quieres hacer algo. Entonces, el miedo suele paralizar. Entonces, es muy importante comprender algo y es que cuando tú vives desde el miedo, cuando operas desde el miedo, casi siempre lo que empieza a pasar es que te empiezas a volver súper controlador. Entonces, te vuelves súper controlador de todo en tu vida. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la base del control? Porque un ser humano se tiene que volver controlador. Porque la base del control es el miedo. Miedo, ¿cómo así? Sí, miedo de que si las cosas no salen como yo espero que salgan,
pues puta, ¿y sí qué hago? Me cago el susto. Entonces, por eso queremos controlar todo. ¿Cuál es la cagada de querer controlar todo? Que si tú te vuelves así súper controlador, no permites que te lleguen los milagros. Porque claro, si tú controlas cómo te vas a ganar cada peso, cada cosa, no sé qué, no le das espacio al universo, a Dios, de que te mande un milagro, de que te mande un negocio grande, de que te mande algo, pum, que te pare, 100 millones, 200, pa. No, porque ni siquiera lo concibes en tu realidad de control. Entonces, hay que aprender a sanar esto. Aquí es donde uno aprende a soltar el control y a confiar. Aquí es donde uno aprende a regular su energía. Aquí es donde uno aprende a abrirse a lo inesperado, que eso es súper potente en la vida. Luego trabajamos en lo que es el reconocimiento del ser. ¿Qué es esto? Y es tan importante y es bueno. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus capacidades? Porque eres una mujer única, porque eres un hombre único. Y aquí pasa algo muy potente y es que muchas veces esto se ve en relaciones y en negocios, y es que para que una persona pueda ver la mujer o el hombre tan increíble que tú eres, el primero que lo tiene que ver eres tú. Y si tú no lo ves, es muy jodido que el otro lo pueda ver. Entonces ahí es donde cuando uno ya lo ve y uno dice, wow, esta es la mujer que yo soy, este es el hombre que yo soy una chimba, no desde el ego, desde el amor propio, cuando tú lo ves, ¡pum!, alguien afuera lo ve. Y eso se conoce como una ley universal de correspondencia. Y ahí todo cambia en tu realidad. ¿Por qué? Porque tú ya no empiezas a proyectar relaciones desde el miedo y desde la necesidad, sino que empiezas a proyectar relaciones desde esto es lo que yo soy un ser completo. Y cuando tú estás ahí, lo que pasa es que ya no estás detrás de las personas, sino que te vuelves magnético. Entonces las personas llegan a ti, pero ahora no llegan las mismas personas que no sirven para nada, que solo quieren sexo, que quieren bobadas y demás, sino que llega una persona que también ya está en ese nivel de conciencia, de reconocimiento y de valor y ¡puf!, te llega esa relación soñando y dices, wow, el amor sí es bonito, si es una chimba, si hay príncipe azul, si hay una mujer buena, eso pasa, pero eso solo se da en la fase del reconocimiento del ser. Eso es algo súper mágico. Luego trabajamos en la semana número 5 en aprender a recuperar la confianza. ¿Qué es esto? Aquí es muy importante que yo tengo que hacer un barrido mental y tengo que descubrir muy bien dónde estás presentando incoherencias entre tu palabra y tu acción. ¿A qué me refiero con esto? Miren, pasa un montón que nosotros nos mentimos mucho a nosotros mismos y eso nos empieza a generar un raye inconsciente. ¿Cómo funciona? Yo digo, mañana me voy a levantar temprano y voy a entrenar. Y mañana suena la alarma y la apago y me quedo durmiendo. Y luego digo, no, esta semana sí voy a comer juicioso, voy a hacer dieta, voy a estar súper bien. Y la semana, hamburguesa, helado, pizza, chao. Entonces, ¿qué sucede? El día de mañana que vos llegas y dices, voy a emprender, voy a montar este negocio, la voy a romper, ni siquiera crees en tu propia palabra porque te has faltado a tu propia palabra en muchos actos pequeños, como en la dieta y en el deporte. Entonces, claro, eso hace que tengas cero confianza en ti mismo. Entonces, lo que yo entro a hacer acá es primero identificar en dónde está la incoherencia para luego hacer una reconstrucción a nivel mental de tu palabra. Entonces, esa reconstrucción la tenemos que hacer de varias formas. Una es volviendo a instalar pequeñas victorias todos los días, como decir, mañana te vas a levantar temprano, te levantas temprano, vas a hacer ejercicio, haces ejercicio. El día de mañana vas a emprender, estás más confiado. Obviamente eso es una construcción, ¿listo? Y lo otro es aprender a reconocer los logros, porque muchas veces ni siquiera nos reconocemos nuestros propios logros. Eso también es súper importante. Luego acá trabajamos ya el amor propio. Entonces, miren, es muy diferente reconocer tu ser, saber quién tú eres, cuáles son tus capacidades y tus cualidades, y el amor propio. Porque el amor propio es un proceso de aceptación, reconocimiento, valor y sentirte completo solo, que son unos pasos. Y en el amor propio ya está más enfocado es en aprender a cuidar tu energía. Entonces, ¿qué sucede? Miren, no es casualidad que todos ustedes que son personas que ya tienen un nivel de conciencia más avanzado, que están aprendiendo estas cosas, que su energía sea parecida a la mía, de que son dadores, de que son buena gente, de que les gusta ayudar, dar un consejo, una cosa, la otra, porque eso hace, digamos, que nuestra energía es dada a servir, le gusta ayudar, dar un consejo y demás. Pero ¿cuál es la cagada? Y es algo que nosotros tenemos que aprender, y es que muchas veces cuando ayudamos al otro,
le damos la mano, nos cogen el codo. Entonces la gente abusa de nosotros y nos pasa un montón. Y eso es algo que uno tiene que aprender y cuando uno ya se ama a uno mismo y uno se pone como una prioridad, uno aprende a establecer límites con las personas. Y eso hace parte de cuidar tu energía. Y les digo algo, el día que ustedes instalan esto en su vida, todas las personas que no les gustaba, o sea, todas las personas que abusaban de que ustedes no tuvieran límites, ¿qué va a pasar con esas personas? Se van a enojar. Y se van a enojar y les van a decir que son los egoístas, porque no quiso venir a la fiesta, porque no me quiso ayudar, por A, por B, por C. Y yo tengo que entrenarlos para que sepan, oiga, eso no está mal, o sea, te estás poniendo de primero. Y eso es un proceso súper, súper bonito. Aprendemos cómo cuidar nuestra energía, vemos un poquito el tema de las redes sociales y la comparación, y aprendemos muy bien a diferenciar el amor propio del ego. ¿Listo? Y ya entramos acá en la tercera fase, que ya es la semana 6, 7 y 8 de todo el programa, donde trabajamos ya full lo que es la mentalidad de abundancia, proyecto de vida y propósito. Y aquí sí es ya donde se empieza a hacer una reprogramación, con todo respeto a la hijo de puta, porque aquí ya mejor dicho, uno reprograma todo. ¿Por qué? Todo tiene un orden. Ustedes llegaron con heridas, con huellas, con rayas, con ciclos. Vamos a sanar y a cerrar todo. Dejamos un lienzo en blanco. Luego ese lienzo en blanco, yo tengo que llevarlo, empoderarlo. Que usted vea a la persona que usted es, todo lo que vale, que usted se ame, que se ponga de primero, que recupere su poder. ¡Ah! Vuelve aquí el poder. Y cuando yo ya tengo esta persona empoderada, sin rayes, sin rayones, sin rencores, sin nada, y lo tengo aquí empoderado, reprogramar esta persona es 100.000 veces más fácil que reprogramar a una persona llena de heridas, huecos, rayones y mil cosas. Acá sí yo ya puedo entrar a reprogramar y la reprogramación se vuelve muy efectiva. Literal, es que se vuelve de días, semanas, porque se empiezan a ver resultados muy rápido. Entonces, aquí ya entramos, bueno, cómo funciona la mente subconsciente. Vamos a empezar a hacer un barrido por todos los entornos, por todas las creencias, papá, mamá, abuelos, por relaciones, por dinero, por A, por B, todo lo que vimos hoy, vamos a entrar uno a uno, papel y lápiz, a identificar todas las creencias que puedas tener instaladas en tu mente subconsciente. Y luego ya empezamos unas técnicas de reprogramación mucho más avanzadas que he aprendido recientemente, porque, ¿qué sucede? Algunas veces cuando trabajamos, por ejemplo, las afirmaciones, sí, soy abundante, no sé qué, todavía existe la duda. Tú dices soy abundante y si tu ego no se lo cree, realmente puede que transformes, pero te puedes demorar mucho solo haciendo afirmaciones. Entonces aquí ya empezamos a ver técnicas más avanzadas que trabajan directamente en la mente subconsciente, como algo que se conoce como el test muscular, otras técnicas que se conocen como tapping, otras que se conocen como salvavidas energéticos o códigos sagrados, que son técnicas mucho más profundas de reprogramación. Luego, ya en la semana 7 trabajamos absolutamente todo lo que tiene que ver con el dinero, donde nos toca volver a reconstruir y a sanar la relación con el dinero. Aquí literalmente lo que más tenemos que hacer es desaprender para volver a aprender. Tenemos que hacer una carta para sanar, tenemos que nivelar las 4 energías del dinero en tu vida, tenemos que hacer una administración súper, súper madura y súper honesta de tu dinero. Entonces vamos a entrar en Excel, cuánto estás ganando, cuánto estás gastando, en qué te lo estás gastando, qué te gusta, qué quieres hacer, cuántos ahorros tienes, no tienes, cuántas deudas tienes, cuánto debes a bancos, a qué tasas. O sea, es como, vamos a estructurar todo lo que tienes para empezar a mejorar. Vamos a trabajar todo lo que es algo para poder incrementar tus ingresos, ¿cierto? Porque muchas veces aquí yo no estoy tan de acuerdo con esos mentores financieros que son, no te tomes el café de Starbucks porque te gastas 13.000 pesos, tómatelo en la casa. ¿Qué pasa? Si tú te quedas ahí en esa mentalidad de reduzco y reduzco y reduzco los gastos, nunca vas a tener una mentalidad de riqueza. Entonces yo acá, obviamente, te enseño a estructurar tus gastos, pero te voy a mandar tareas súper diferentes a lo común. Por ejemplo, yo te voy a mandar una tarea que es que te va a decir, vete al hotel más costoso de tu ciudad, te haces ahí en el lobby y te pides un café. Puede que te cueste 15.000 porque sea costosísimo, pero necesito que te sientes ahí y que te sientas en abundancia.
que mires a tu alrededor, cómo se viste la gente, cómo habla, qué relojes usa, cómo se expresa. Siente esa abundancia ahí, porque necesito que se expanda tu mente para la abundancia. Entonces, ahí es todo súper diferente a lo común, donde yo trabajo, digamos que el tema de la abundancia, y te explico de eso de cómo elevar ese termostato financiero. Primero tenemos que descubrir en dónde está programado tu termostato, si tu creencia subconsciente sobre el termostato. Para los que no conocen este concepto, un termostato es, por ejemplo, cuando uno tiene calefacción en una habitación y uno dice, yo quiero que siempre esté en 21 grados. Entonces, si empieza a calentar mucho y se sube a 30 grados, va a prender el aire y lo va a nivelar a 21 grados automáticamente. Entonces, ¿qué sucede con el dinero? Hay un termostato financiero que todos nos instalaron. Eso se fue instalando a lo largo de la relación con el dinero. Entonces, puede que tu termostato esté en 3 millones y si tu termostato está en 3 millones, tú te puedes ganar 5, te puedes ganar 10 y tu mente subconsciente va a hacer que te deshagas de todo el dinero extra, que te quedes solo con los 3, que al final es con lo que terminas pagando tus necesidades básicas. Entonces, eso es una mierda, porque eso hay que romperlo y eso hay que volver a posicionarlo. Y eso es una construcción para que puedas empezar a crecer económicamente, que sé que es la meta de muchos. Y luego vemos todo lo que es rituales y metafísica. Y luego, ya digamos que en la última semana es donde trabajamos todo lo que es el propósito de vida. Entonces, lo que les decía, miren, mucha gente solo camella por hacer billete y ya. Y lo bonito de la vida es uno empezar a camellar, pero con propósito, hacer algo que uno le guste, donde sienta pasión, donde uno pueda de pronto ver otra manera de vivir, otra manera de generar. Y ahí es donde uno empieza a conectarse mucho más con la vida, descubriendo el propósito. Para eso hay cierto tipo de preguntas y técnicas que yo los guío para que puedan empezar a ver una luz en el camino en su propósito de vida. Y hay otra cosa que es, digamos que, un bono súper chévere, donde les voy a enseñar, si de pronto me ha pasado mucho con las personas que estoy trabajando en este programa, que les gusta mucho la espiritualidad y sienten algo muy profundo ahí en su ser que les dice que les gustaría servir, o sea, ayudar a los demás, hacer algo como lo que yo hago, dar terapia, hacer un programa, hacer un audiolibro, hacer un ebook. Hay muchos que están en este programa que me dicen, qué chimba hacerlo. Yo siento, me gusta, la gente me pregunta cosas, yo les aconsejo. Entonces les explico cómo pueden coger y monetizar su conocimiento o su habilidad de manera digital. Si quieres volverte coach, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes empezar a prepararte para eso? Si quieres crear un curso, ¿cómo lo puedes preparar? Y si quieres crear un ebook, ¿cómo hacerlo y venderlo? Ya es cómo monetizar el conocimiento. Y la última fase de este programa ya es una fase de manifestación. Y es, bueno, de aquí a un año, ¿cómo te visualizas? ¿Qué quieres lograr? No, Sammy, pues yo quiero hacer un viaje a Europa y quiero comprarme este carro o quiero ahorrar tanto dinero o lo que sea. Entonces yo te digo, bueno, vamos a trabajar con la física cuántica para volver esos sueños un mapa de sueños y que ese mapa de sueños lo podamos traer aquí a la realidad y volverlo un paso a paso para que no se quede ya como, ay, sí, qué chimba el viaje. No, sino bueno, partamos ese sueño en 12 meses, eso en 2 semestres, veamos este semestre qué hay que hacer, este trimestre qué hay que hacer, este mes qué tienes que hacer y esta próxima semana qué tienes que hacer para que en un año puedas estar en ese viaje. Entonces ya es aterrizar absolutamente todo. Voy a volver por aquí y les listo por ahí. Entonces, wow, creo que hay un montón de preguntas. Por acá dice, ¿cómo se come eso? Bueno, ya les expliqué lo que es un programa de transformación total de los seres humanos. Orar de forma correcta va en el programa. Universo y Dios es lo mismo, fuente de energía ilimitada de amor y creación. Sí, digamos que cada uno puede ver la fuente como lo elija ver. Para alguien puede ser Dios, para alguien puede ser el universo. Yo con eso no le pongo rollo. ¿Cómo definirías el ego? Como tu maestro, realmente. Eso me está pasando. Wow, qué increíble, súper completo. Sí, realmente es bastante completo. Entonces, sí, ya sé cuál es mi propósito de vida y ya empecé. Claro, obvio, porque lo que vas a hacer es potencializar todas las áreas de tu vida. No es como solamente para encontrar el propósito, sino es ya realmente algo, pues,
Literalmente es como coger a un ser humano de un punto A y llevarlo a un punto B de expansión. Literalmente ese es como el propósito en todas las áreas de la vida. Entonces, voy a volver por aquí a poner esto y les voy a explicar entonces este programa cómo funciona y, y cómo digamos que va a funcionar la metodología de este programa. Entonces, muy interesante, muy completo, claro que sí. Bueno, entonces por aquí vemos, bueno, personas que ya han estado, digamos que en el programa. Les voy a mostrar por aquí, a ver si puedo. Ay, se me salió. Les voy a mostrar por aquí qué es lo que empieza a pasar en la vida de las personas cuando ya digamos que empiezan con una transformación, o sea, con una reprogramación, literalmente, que es lo que empieza a pasar. Voy a poner por aquí, ustedes me dicen si se escucha. A ti por estos talleres tan espectaculares, por tus explicaciones tan buenas y a Dios que nos permite estar aquí y poder disfrutar de ellos, porque es una bendición grandísima. No te imaginas la cantidad de cosas que he vivido y se me han presentado durante todos estos días. Han sido espectaculares que yo bailo de la felicidad, brinco, porque han mejorado, pues se ha mejorado mucha parte de mi vida y se me han abierto muchos caminos, así que te doy mil gracias por toda esta orientación, por toda tu guía, muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Ahí vemos, digamos, como un poco lo que empieza a pasar, ¿no? Es como que cuando tú reprogramas, se empiezan a abrir caminos, empiezan a llegar nuevas personas, empiezan a pasar cosas que no es como que, wow, qué carajos, ¿por qué está pasando esto? Porque se hace una reprogramación. Entonces, eso es lo que quiero que sepan, que no es demorado, no es que ustedes tienen que ir a hacer un año de terapia pues para que la vida les cambie, no, o sea, que realmente hay procesos que sí pueden generar transformación. Por acá dicen, ¿es un programa pregrabado o es en vivo? No, es 100% en vivo porque es una metodología de 9 semanas trabajando de uno a uno durante 9 semanas conmigo. Entonces, aquí ya les voy a explicar la metodología y todo lo que incluye y cómo funciona. Entonces, miren, el método Samsara son 9 semanas sanando y reprogramando toda la vida, ¿no? Ya vimos de la A a la Z, de manera 100% personalizada, uno a uno. O sea, vamos a tener línea directa durante 9 semanas en sesiones así por Zoom. Adicionalmente a eso, van a tener unos bonos increíbles y es que van a tener 10 meditaciones guiadas, algunas son personalizadas y algunas son genéricas. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un rollo con tu mamá súper fuerte y que descubrimos los dos que esa es una herida súper grande que tenemos que sanar, vamos a hacer una meditación literalmente personalizada para enfocarnos en eso, ¿cierto? Entonces, a ese nivel de personalización me refiero con este tipo de meditaciones. Tienen también más de 10 guías en PDF con ejercicios prácticos de sanación, de transformación y de reprogramación. Por cada semana hacemos sesión, se llevan sus tareas, se llevan sus meditaciones y se llevan su guía en PDF. Y también van a tener video lecciones de apoyo. O sea, es cada en vivo conmigo uno a uno y luego van a tener apoyo por si, ay, no me acuerdo este ejercicio cómo era. Tienes ahí un videito de cómo se hacía el ejercicio para que lo puedas hacer cuando estés haciendo la tarea. ¿Listo? Entonces, así funciona. Hay otro, el bono número 4 que les expliqué ahorita y es cómo monetizar tu conocimiento o una habilidad de manera digital, porque pues lo que yo también busco es que ustedes pues puedan empezar ya a ver realmente un retorno de su inversión y todo empezar a generar. Y el último bono es que van a tener línea directa conmigo por WhatsApp durante 9 semanas con mi número, digamos que personal, para apoyarlos 100% en todo el proceso. Entonces, este programa, ¿qué pasa con este programa? Como es un programa 100% personalizado, digamos que no puedo aquí decirles, ni ya entren, cuesta esto y les mando un link y todos, porque solamente puedo trabajar con 5 personas por mes. ¿Por qué? Porque me voy a enfocar en varias cosas. Primero, en que me encantaría poder trabajar con todas las personas, pero para yo poder asegurarles a ustedes que les voy a dar un resultado, yo primero tengo que analizar en qué punto de su vida están. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo veo que ustedes
ya están en un nivel de conciencia donde quieren mejorar, donde le quieren meter, donde veo que están comprometidos, donde veo que realmente hay como esa hambre de éxito, como veo que la persona es metelona, que quiere cambiar y demás, de una vamos para adelante y se puede arrancar. Si de pronto todavía no, todavía la persona está un poquito perdida, apenas está conociendo un poco qué es esto del despertar o meditar o A o B, de pronto le recomendaría otro tipo de programas antes de algo, digamos que de esta magnitud. Entonces, la mejor manera y cómo lo podemos hacer es que les voy a mandar un link, ¿cierto? Les voy a mandar aquí mismo un link por el Zoom, por el chat de Zoom, donde ustedes pueden agendar una sesión de claridad conmigo. Entonces, aquí en este link que les voy a enviar, ustedes se meten y pueden agendar una sesión de claridad. Es completamente gratis, es una sesión de 30 minutos. No me deja enviar esto. A ver, ya. Entonces, en ese link, ustedes pueden agendar una sesión de 30 minutos conmigo, donde nos sentamos, conversamos, cada uno de ustedes me cuenta en qué situación está, qué está experimentando, qué le está costando, qué quiere sanar, cuáles son sus objetivos. Y en esa sesión, ya digamos que según lo que podamos conversar e identificar, pues yo ya les digo, mira, si podemos hacerlo, vamos con toda o con todo el amor. Te digo, no, mira, te digo, te digo de pronto, no, te recomiendo que arranques con este programa que es más básico y luego de pronto más adelante si puedas tomar esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, esa es como la invitación. Aquí les dejo el link. Se los mando igual por el grupo de WhatsApp para que puedan agendar sus sesiones de claridad. Y nada, esa es la invitación para que puedan conocer ya todo este programa. Si realmente veo que ya están en ese punto para poder, digamos que, ayudarlos a sanar por completo su vida. Y pues, digamos que lo hice así de manera privada con muchos de ustedes que sé que ya han estado en mis programas y en otro, porque ¿qué sucede? Si ustedes ya han hecho parte de los programas, ya han tenido resultados y demás, pues yo no tengo aquí como que convencerlos a ustedes de que esto funciona, pues porque ustedes ya se han dado cuenta que realmente esto funciona. Entonces es como que sé que ya están en un nivel de conciencia como para poderlo hacer. ¿Listo? Entonces la invitación es a que podamos tomar la sesión. Ahí en la sesión les explico absolutamente todo, valores, costos, todo lo que manejamos, metodologías de pago, todo, todo, todo. Pero lo importante antes de todo esto es saber si realmente sí se puede trabajar o no. Entonces, los invito, se meten ahí en la sesión de Calendly, agendan su sesión, es una sesión de 30 minuticos, ahí hay varios días disponibles, varias horas, la que más les favorezca. Carolina, que es parte de mi equipo, les va a escribir por WhatsApp el día de su sesión para confirmarla. Y lo único que les pido de todo corazón es que asistan a la sesión, ¿cierto? Si la separan y la agendan, yo voy a separar mi tiempo también para ustedes, para escucharlos, pero pues por lo menos asistir. Si pasó algo, no pueden asistir o lo que sea, avisarnos por WhatsApp para poder cederle, digamos que el espacio a otra persona o yo pues disponer de mi tiempo también. Entonces, esa es la invitación. Si tienen alguna duda o pregunta, la podemos hacer por aquí, resolver. Y nada, eso es. ¿Cómo les parece? ¿Les parece chévere? ¿Les gusta? ¿Está bueno? ¿Está completo? ¿Tienen alguna duda con el link o algo? Me dicen por ahí en el chat. Muy interesante, me encantó. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo que más, más me llena, que realmente ustedes resuenen con esto. Y miren, como yo les digo siempre, y es que cuando ustedes van, digamos que a tomar este tipo de programas que ya son mucho más completos, que ya son cosas que son mucho más transformadoras, lo más importante, más allá de yo decirles, no, venga, les voy a vender ya y tal, porque ustedes saben que mi propósito siempre es, más allá es realmente tener casos de éxito, es sanar, y que lo más importante es que ustedes en este programa y en esto vean una luz. O sea, que ustedes digan, yo creo que esto sí me puede ayudar a llegar a un mejor lugar. Y que sean muy honestos con su ser y con su esencia. O sea, si ustedes dicen, no sé, no vibré tanto, no me lo creo, tal, yo no creo que eso sea así, yo no creo que uno pueda sanar en 2 meses, entonces no, de pronto el programa no es para ti. Pero si hay algo en tu ser que dice,
oiga, esto está súper completo, yo creo que me puede funcionar, yo creo que bacano trabajar uno a uno, yo creo que a mí me cuesta ser juicioso, entonces si este man va a estar ahí encima con las tareas y con la vaina, esto sí me va a obligar a ejecutar y wow, entonces puedo mejorar. Ah, ok, entonces de pronto este sí es el programa para ti. ¿Listo? Entonces esa es como la invitación a que sean muy intuitivos, ¿no? Y que, oiga, conecté, me gustó, bacano, chévere, puedo explorarlo, voy para adelante. Si no, tal, cero rollo. Hay miles de otros programas, miles de otros mentores de los cuales pueden ir aprendiendo cierto otro tipo de cosas. En lo que yo, digamos que me enfoqué, es como cuando yo he tenido muy buenos resultados en mi vida, es cuando he estado con un mentor ahí encima, oiga, Samir, la tarea, oiga, tal cosa, oiga, estoy aquí, ta, ta, ta. Y pucha, eso me hizo accionar súper rápido y ¡puf! Me escaló. A diferencia de otros programas que compré y me di un módulo, hice una tarea, lo dejé ahí tirado y pues no pasó nada. Pero cuando estuve con mentores encima, pum, me hizo, digamos, que escalar rápido. Y pues es una realidad que algunas veces lo necesitamos así. Entonces, esa es la invitación. Este es, digamos, que el programa más completo pues que haya hecho en mi vida. Es como mi tesis más grande de sanación. Y bueno, estoy muy emocionado y muy feliz de presentárselo a ustedes. Y nada, pues ya saben, si quieren participar, solo trabajo pues con 5 personas. Ya tenemos para este mes 2 personas que ya arrancaron también. Entonces, pues nada, nos vemos en las sesiones, en las llamadas, conversamos, me cuentan su historia de manera personal y nada, miramos si el programa es para ustedes y quieren camellar y quieren meterle con toda de una, listo. Entonces, pues nada, les agradezco a todos. Cada sesión dura una hora pues depende, a veces se puede alargar, no es que yo les voy a decir, no, ya se cumplió la hora, cerremos, pues porque obviamente no, pero más o menos vamos a trabajar una hora semanal, se puede alargar un poquito en la sesión personalizada. Vamos a tener un grupo en WhatsApp de línea directa, solo los dos y Carolina, mi asistente, para apoyarnos con las cosas. Y se van a llevar todo el material, todas las herramientas, todos los audios personalizados, absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, pues nada, espero que hayan resonado. Nos vemos en las llamadas entonces. Cualquier duda o pregunta. Y si les pareció chévere la clase de hoy y demás, voy a mandar el link de la grabación, lo voy a subir en un YouTube. Y si les parece chévere de pronto para alguien, como algún amigo que vean que está en una situación tesa o algo, y se lo pueden mandar, bacano, para que también conozca esta información. Listo, entonces, pues nada, les mando un abrazo enorme. Ha sido súper chévere compartir con ustedes. Y pues nada, estén pendientes. Lancé un nuevo taller de ángeles también. Por ahí, si alguien hizo el taller de ángeles número 1, les lancé el taller número 2 de ángeles. Va a ser en vivo. Va a ser el segundo domingo de junio, si quieren participar. Pues nada, eso es todo. Les mando un abrazo enorme. Sigan ahí pendientes de las redes, de los grupos, de todo. Y nada, muchas gracias por esa buena energía, por los comentarios. Les mando un abrazo enorme a todos y que estén muy, muy, muy bien. Dios los bendiga. Samir, levemente. Un poquito, un poquito. Que estén muy bien. Chao, pues.